Son las 5 de la mañana en punto. Oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este día miércoles, la mitad de la semana, de esta primera semana del mes de septiembre. Nosotros siempre felices, entusiasmados por el hecho de que cada día tenga cosas nuevas por hacer y el reto de hacer cosas nuevas cada vez que despertamos. Y cada vez que comenzamos una edición de este programa, de esta edición de Desde Buena Mañana, con los deseos, siempre lo decimos, de que tengamos una jornada ojalá muy bonita, de buenas cosas. Los que están buscando empleo, siempre lo decimos aquí, que hoy sea el día, que tenga esa oportunidad de conseguir hoy con qué sostener su casa, su vida, impulsar sus sueños. Dios quiera que las cosas funcionen bien hoy, que nos vaya muy bien. Quienes tenemos el trabajo, la bendición de tener un trabajo, pues no, cuidarlo, cultivarlo, echarlo hacia adelante, como dicen los amigos, y obviamente tener la esperanza también de poder crecer, de poder ascender, de poder, si es un negocio propio, poder vender más. Las cosas vistas en positivo. El país tiene problemas, muchos líos que a veces nos enredan el entusiasmo, pero no importa, aquí estamos. Hoy está Lorena Bogantes en atención médica, nada grave, controles médicos, así que esperamos que le vaya muy bien. No estará con nosotros esta mañana, durante estos días estará bajo esa situación, además de su descanso merecido. Así que la vamos a extrañar mucho, pero aquí estamos todo el resto del equipo para presentar la información en este nuevo día. Que a propósito, y atención con esta información, estábamos pendientes ayer de qué había pasado en Cruzitas desde temprano. Nos estaban reportando, de hecho ayer en Contexto recibimos la información de 2 personas muertas en esa zona donde explotan oro, ahí en Cruzita. Pues bueno, esta mañana hay información importante porque los cuerpos de socorro encontraron ya anoche, hacia las 9:10 de la noche, los cuerpos de estas 2 personas. 2 hermanos que murieron dentro de las minas, eso ahí en Cutris, en San Carlos. De acuerdo con las imágenes que nos suministró la Cruz Roja, que estamos compartiendo para quienes están a través de la televisión, muestran el proceso de extracción, de la forma como han trabajado los miembros de la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, vaquianos en la zona que han ayudado. Y además, y esto para quienes nos están siguiendo a través de la radio, se ve como el operativo duró 12 horas desde que se dio la primera alerta y hace pocos minutos, repetimos, la Cruz Roja encontró el segundo cuerpo en ese sitio. Están trasladando a zona segura los cuerpos según el informe que entregó la Cruz Roja esta mañana. Estamos hablando de 2 personas que tenían 20 y 24 años, eran de apellido Sequeira, según reportó el OIJ en principio. Las imágenes muestran el lugar complicadísimo, además, el barro, la zona escarpada, la forma como los cruzrojistas y los rescatistas del Cuerpo de Bomberos también lograron internarse con el equipo especial, el casco y la iluminación especial para llegar hasta el sitio donde están los cuerpos en este momento, que están siendo, repito, sacados, rescatados para ponerlos en lugar seguro. Escuchemos lo que dice el rescatista de la Cruz Roja, Brian Guerrero, sobre estas labores ejecutadas en esa zona. Lo urgente en relación a Cruzitas es... Al ser las 4:30 de la mañana, la fuerza de tarea en el lugar confirma la extracción a una zona segura del segundo cuerpo. A partir de acá, continúan las labores de movilización del personal y ambos cuerpos hasta el sector del campamento para que sean entregadas a las autoridades correspondientes. El rescate entonces, que ha sido exitoso hasta el momento, sacar por lo menos los 2 cuerpos. La triste noticia es obviamente ya entregarlos a su familia también. Y alcanzamos a escuchar lo que estaba diciendo el ministro de Seguridad, don Mario Zamora, que se refirió a la problemática que está enfrentando esa zona del país y del cual pues ha hecho ya referencia el equipo de periodistas de Grupo Extra. Lo urgente en relación a Cruzitas es la pronta aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley que casi desde hace un año el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso
y que en este momento duerme el sueño de los justos en la comisión de Alajuela. Hacemos un vehemente llamado a esa comisión legislativa para la aprobación de este proyecto de ley de crucitas que viene a poner orden ante el desorden que actualmente impera. Desde el Ministerio de Seguridad Pública estamos reforzando la presencia policial de la zona. Claro, esta es una situación complicada. El Colegio de Geólogos incluso ha dicho públicamente en comunicaciones la preocupación profunda ante la falta de leyes y normativas actualizadas, por lo menos, y adecuadas para aprovechar los recursos minerales en esa zona. Y además el problema de seguridad tan alto que está en esa zona, como lo dibujó Cristian Fallas con un equipo de periodistas del Grupo Extra en la zona. Además, en la Asamblea se ha pedido incluso una declaratoria de emergencia en esa misma zona por la situación de violencia, de inseguridad, de explotación ilegal, etcétera, etcétera, que está pasando en Crucitas. Información que está en desarrollo, ya vamos a tener incluso comunicación en vivo con los quienes están participando en este operativo. Está abierta, ya está en este momento, de hecho tengo varios mensajes que voy a comenzar a compartir con ustedes, como don Orlando Mora, que está reportando, dice: siempre los escucho, pero no me reporto. Don Orlando Mora, gracias, porque no importa, nos pasa con mucha gente, que a veces los encontramos en alguna actividad y lo primero que nos dicen: yo lo escucho, yo no escribo, no me reporto, pero ahí lo escucho, incluso con la familia. Y es el piropo más grande que nos puedan decir por el trabajo que está haciendo Grupo Extra, por este esfuerzo, ya este año de trabajo con esta radio, pero el grupo ya lleva varios años también, pues obviamente con el empeño de hacer las cosas bien, de hacer los cambios necesarios, de tener esta nueva imagen que tiene el periódico, el canal de televisión, todo el trabajo digital que se está haciendo. Y hay gente que simple y llanamente nos escucha y le cuenta a otros pues que existimos, y eso nos ayuda a crecer todos los días. Gracias a Dios y gracias a ustedes por estar ahí, por escucharnos. 7003-1234. Otra noticia importante esta mañana: el tránsito en el cruce de Barrial de Heredia. Atención con esta información. El tránsito que está ahí en ese cruce, que es muy transitado en Barrial de Heredia, va a estar regulado durante esta semana y la próxima. Y atención, porque son trabajos de recarpeteo como parte de un proyecto que busca habilitar un nuevo carril de giro hacia la derecha en ese sector. Es muy transitado y muchas veces muy conflictivo, pero por lo menos saber que van a hacer estos trabajos, según informa la Gerencia de Conservación Vial y el del CONAVI, a partir de hoy y mañana jueves, y el lunes 8 y el martes 9, bueno, va a ir hasta el miércoles también, se va a aplicar paso regulado en ese sitio, de entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Esta noticia vamos a tenerla ampliada también en nuestra sección de Ruta Extra a las 6, después de las 6:30 de la mañana con Ernesto, para que conozcamos cómo está el tránsito y cómo está obviamente este cierre, porque es un lugar, decimos, muy transitado, que tiene que ver esencialmente con la recuperación de un carril, porque se necesita en ese lugar. Vamos a ver si tenemos esa comunicación después de las 6:30 de la mañana. Buenos días, nos dice un oyente: les deseo éxitos y bendiciones. Empiezo la mañana informado con un café, don José, allá en Capelláes. Café, caramba, y pancito. Pupi, aprenda. Aquí le dan solo café a uno, ¿eh? Las 5 de la mañana y 3 minutos. El Instituto Nacional de Estadísticas comenzó desde ayer ya la recolección de datos de la Encuesta Nacional de Microempresas en los Hogares, que se extiende hasta el 3 de octubre. Un total de 77 funcionarios del INEC van a comenzar a visitar las casas para recopilar toda la información sobre las actividades económicas y el funcionamiento de negocios familiares. Las entrevistas se van a realizar entre el lunes y sábado hasta las 8 de la noche. Eddie Madrigal es coordinador de Encuesta Nacional de Microempresas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos comunica el inicio de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares, ENAME 2025.
Desde el martes 2 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre de 2025, 77 personas funcionarias del INEC estarán visitando hogares en todas las regiones del país para solicitar información sobre la actividad económica de negocios que se desarrollan dentro de los hogares, ya sea dentro o fuera de la vivienda donde residen, y que generalmente son creados por una persona que trabaja por cuenta propia o con ayuda de familiares. El horario para realizar las entrevistas será... Tengan en cuenta, por favor, que la persona que tiene que estar bien identificada, ¿no? Tiene que estar bien identificada como del INEC. Nos están diciendo que Cartago tiene 15 grados esta mañana, está frío y encapotado. Un placer, y más adelante. Y adelante. Es lo que nos recomienda Mario Otoniel Fuentes, y gracias por ese reporte. 5 de la mañana, 14 minutos. Para el oyente que me está preguntando por Lorena, les conté al comenzar la edición que hoy está Lorena en revisión médica. Ayer le decía que iba a mantenimiento. Dar la sintonía por estar con nosotros esta mañana tan temprano y por despertar y madrugar tanto con nosotros. Desde San Pablo de Barba, dice, disfrutando una manera de entregar la información de una manera diferente. Además, excelente el horario tan temprano. Doña Rosario Montero, gracias. Si viera, doña Rosario, lo que me costó convencer aquí a los muchachos de que madrugaran un poquito más. Es más, cuando usted se sube su carro a las 5 de la mañana, ya en algunos lugares hay presas. La gran pregunta es, entonces estas personas pues necesitan ser informadas. Y no va a ser que a las 4 de la mañana pase lo mismo. Y así sucesivamente. Las 5 de la mañana, 21 minutos. Ayer fue protagonista don Leslie Bojorquez en el tema político a nivel nacional. Se niega a renunciar, tal como se lo había exigido el candidato a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana. Rechaza, eso sí, renunciar a la agrupación política luego de la solicitud de su bancada. Y atacó directamente a Juan Carlos Hidalgo con una serie de frases y descalificativos, y asegurando que él se va del partido cuando quiera. El don Leslie incluso aseguró que se reintegra a la fracción y pide ser convocado a todas las reuniones. ¿Qué fue lo que dijo él ayer en conferencia de prensa? Juan Carlos Hidalgo es una persona irrelevante. Le quiero recordar a don Juan Carlos Hidalgo que en el año 2009 usted dijo que el Partido Unidad Social Cristiana debía de desaparecer. Y la verdadera razón es porque yo estoy en contra de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. ¿Qué dicen dentro de su partido? Primero, lo que dice Juan Carlos Hidalgo, el candidato de la Unidad Social Cristiana. A don Leslie Bojorquez le gustan mucho los dichos y probablemente conoce uno que dice que uno no está donde no lo quieren. Y ese es el meollo de toda esta discusión. Don Leslie Bojorquez no tiene espacio alguno ni en la campaña presidencial ni en el quehacer de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Los cuestionamientos que motivaron la solicitud de separación de nuestras filas siguen siendo válidos y relevantes, y todos los costarricenses los conocen. El Partido Unidad Social Cristiana no podía seguir guardando un silencio ambivalente sobre los cuestionamientos éticos y legales que rodean al diputado Bojorquez. Es por eso que ayer me reuní con la fracción de nuestro partido. Precisamente, ¿qué dice el jefe de fracción de la unidad, don Alejandro Pacheco, sobre el mismo tema? Hemos hecho una excitativa de acuerdo a la solicitud que nos hizo nuestro candidato de que se declarara candidato independiente. Él nos ha enviado una carta diciendo que no se va a separar de la fracción, que más bien anula el oficio cuando él se separó temporalmente desde el mes de enero, y que va a regresar a partir de este momento a la fracción. Lo vamos a ver en la próxima reunión de fracción que vamos a tener. Vamos a discutir el tema, y legalmente los abogados de la fracción ya están revisando el documento que nos envió y la jurisprudencia que hay de otros casos para ver qué procede. Hablando de temas políticos, hoy tendremos ampliación en torno a lo que ayer generó un debate intensísimo en medios de comunicación y en redes sociales, el famoso sondeo de la UCR. Hoy vamos a ampliar la discusión que hay sobre este tema, sondeo,
la diferencia frente a una encuesta, lo que provocó el resultado, diciendo que el Frente Amplio está adelante, que don Álvaro Ramos está arriba, etcétera, etcétera, que era lógico, lo dijimos ayer en el contexto. Lo que eso iba a generar fue lo que generó, finalmente, un tremendo debate nacional. Y en el contexto hoy, usted me dice, Fran, la hora, en el contexto creo que después de las 11 de la mañana, estará don Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, aquí con nosotros en nuestros estudios, en el tema político que pues nosotros tenemos que seguir abordando porque es el gran tema durante todos estos días. 5:25 minutos. Y cerramos con una noticia que ayer se confirmó por parte del Poder Judicial, que giró una orden al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Adaptación para instalar televisores en todos los pabellones de alta contención del Centro Penitenciario de la Reforma, allá en Alajuela. Y deberá permitir el uso de radios individuales para quienes lo soliciten. La disposición, ya sé lo que están pensando, la disposición busca garantizar el derecho a la información de las personas privadas de libertad y facilitar su participación en las elecciones nacionales del 2026. Y de esa manera los reclusos podrán estar informados sobre temas electorales y ejercer su derecho al voto, tal como lo establece la Constitución política. El Justicia cuenta con un mes para ejecutar esta medida y adecuar los espacios de alta contención con los equipos que le están pidiendo que ubique. Estos pabellones ahí tienen internos bajo condiciones de máxima seguridad, quienes actualmente tienen limitaciones para acceder a la información actual. Pero es una decisión que se tomó ayer y que debe cumplir, obviamente, el Ministerio de Justicia. Las 5 de la mañana, 26 minutos, esto es Desde Buena Mañana. Para la gente en este momento. Y otra buena noticia esta mañana es de la Cruz Roja. Coloca la primera piedra para la construcción del nuevo comité auxiliar en Ciudad Cortés. Siempre lo hemos dicho, estas noticias tienen que ver con obras para desarrollo de la gente en el Código 31 PUPI. Ahí en el acto, representantes de Judesur, de la Municipalidad de Osa y el Liceo Pacífico Sur y Cruz Rojista de la región, pues pusieron esta primera piedra. Es un acto bonito porque fortalece la presencia de la Cruz Roja en esa zona, de la urgencia de tener un buen lugar para ellos y mejorar, obviamente, la capacidad de respuesta en una emergencia. ¿Cuántas emergencias se pueden atender si la Cruz Roja está cerca? La posibilidad de tenerlo cerca. Escuchemos lo que dice Carlos Villarreal, quien forma parte del Consejo Nacional de la Cruz Roja, sobre esta construcción, esta nueva obra, esta nueva joya para el comité. Así es, ya el día de hoy damos inicio formalmente a la construcción de la Cruz Roja, Comité Auxiliar en Ciudad Cortés. Es una actividad beneficiosa para todo el cantón de Osa, no solo para la comunidad de Ciudad Cortés, en el cual vamos a poder dar más apoyo. Nuestro personal va a estar en mejores condiciones y no va a estar en lugares tan calientes que genera esta zona. Van a tener condiciones más frescas en las cuales van a poder desarrollar mejor nuestro trabajo en beneficio de los más necesitados. Las 5 de la mañana, 47 minutos. Nuestros oyentes esta mañana, bueno, aquí hay un oyente opinando sobre el desfile militar. Dice que le llama la atención la diferencia del desfile militar cuando el presidente Donald Trump cumplió años y este desfile de las tropas chinas, sobre todo en la presión y el orden de los militares. Se sabe que los militares son una cantidad mayor, los de China, pero el orden y la presión que se vieron eran diferentes. No me di cuenta. Pero gracias, vea usted, nuestros oyentes pendientes. Ernelda, gracias por esa información. Y cerramos las noticias buenas, sección de las noticias positivas, con esta información que tenemos del Hospital Nacional de Niños, porque estrenó ya un moderno banco de sangre. El Hospital Nacional de Niños, gracias a una donación de $313,000 que se hizo a través de una fundación para el desarrollo del hospital, con mayor capacidad, mayor comodidad, seguridad para los donantes, áreas con amplias zonas privadas accesibles, mejoras de ventilación, de equipamiento. Cada año el hospital recibe alrededor de 3.900 donaciones de sangre, que son fundamentales, y todos lo sabemos, para atención de cirugías, de emergencias o tratamientos especiales. Buena noticia, doctora jefe del Banco de Sangre, Diana Campos.
sangre del Hospital Nacional de Niños ha sido completamente remodelado por primera vez desde su fundación hace más de 60 años. Esta renovación era necesaria debido a que la infraestructura original contaba con elementos que ya no eran compatibles con las exigencias del funcionamiento actual. Gracias a esta importante intervención, el espacio no solo ofrecerá una mejor experiencia a los donantes de sangre, sino que permitirá optimizar el manejo transfusional. Esto beneficia directamente a los pacientes y a los colaboradores y fortalece nuestra calidad del servicio. Pues no son muy comerciales. Este grupo Entre Líneas, ¿verdad, Pupi? Entre Líneas. Esto es producción nacional, esto es música hecha por costarricenses. Nadie sabe bailar, se llama esta canción. El vocalista se llama Mauricio. Y qué bueno que podamos compartir, porque además estamos creando los espacios también para hablar con ellos, saber de sus vidas, por qué hacen música, por qué son incluso tan importantes para una comunidad, otros que son mucho más populares, pero finalmente es música nacional. Súbale, Pupi, por favor. Las 5 de la mañana, 51 minutos. Tiene razón un oyente en el 7003-1234. Ahora que estamos hablando de tener de cerca el puesto de la Cruz Roja, que la comunidad esté pendiente del mantenimiento, por favor, que no los abandonen, que no los dejen ahí a su suerte, que ayuden y lo cuidemos, que no permitamos que se roben nada. 5:51 minutos. Portada hoy del Diario Extra. Liceo de Tobosi, 17 generaciones sin un colegio digno. Así titula hoy, y esta es una cifra de la que queríamos destacar en esta sección de las cifras. Ministerio de Educación espera iniciar construcción a finales de diciembre. Pues bueno, sobre ese tema, este trabajo especial que hizo Andrés Vargas, trabajo especial para Grupo Extra, porque obviamente tenemos que pensar en esto. 17 generaciones que siguen a la gente dude, obviamente. Después de tanto tiempo, ¿cómo es que dice una frase que es muy popular? Hasta el atolillo con el dedo, sí. Que pues obviamente mucha gente siente que será cierto, será verdad. Pues parece que sí, que va a haber una realidad, afortunadamente para la gente en esa zona. Y cerramos nuestras cifras con una información que entregó ayer el Instituto Nacional de Seguros, que reportó en el primer semestre de este año, del 2025, esta cifra: 8.181 accidentes o enfermedades laborales en el sector de la construcción, que es más o menos 45 casos por día. Los incidentes más comunes fueron caídas en superficies desniveladas, golpes con objetos móviles y esfuerzos físicos excesivos. En el 2024, el año pasado, se contabilizaron 16.872 casos, más de 530.000 días de incapacidad, 530.000 días de incapacidad, y una inversión de 10.000 millones de colones por parte del Instituto Nacional de Seguros. El sector tiene 90.800 trabajadores que están asegurados. ¿Qué dice el jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios, don Signe Viales, sobre este tema? A esta hora siempre saludamos a la gente que va llegando a la sintonía de esta radio o que nos está siguiendo a través de la televisión en cualquier lugar del país, la señal de televisión de su cablera donde tenga su señal en este momento. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña desde tan temprano, desde las 5 de la mañana. Muchos de ustedes ya nos están acompañando, o mucha gente que a partir de este momento se suma a esta enorme, cada vez más grande familia del Grupo Extra, de nuestra señal de radio de 92.3 FM, la señal de televisión y todos nuestros seguidores, obviamente a través de la señal digital. Y muchos que siguen este diario, con su nuevo rostro, su nuevo enfoque. Diario Extra, también creciendo todos los días. Las 6 de la mañana y 4 minutos. Nos vamos de inmediato a la zona de Cruzitas. Desde las 5 de la mañana hemos tenido información y estas imágenes que ya Fran nos ha preparado sobre cómo se realizó el operativo de rescate de los 2 hombres que murieron como consecuencia de la caída dentro de uno de estos túneles en esa zona de Cruzitas. En la imagen de televisión que desde temprano, muy temprano esta mañana les estamos compartiendo, muestra precisamente a los integrantes de la Cruz Roja
y a los integrantes del Cuerpo de Bomberos realizando el trabajo con el equipo especial para llegar hasta el sitio donde fueron encontrados los 2 cuerpos, hermanos, que fueron encontrados en ese lugar. Lo que nos explicaban muy temprano, y de hecho ya vamos a tener la comunicación con Brian Guerrero, que es uno de los voceros de la Cruz Roja en el sitio donde se realizó este rescate, pues obviamente que muestran el trabajo intenso en una zona donde además ha llovido intensamente, está lloviendo en este momento incluso en esa misma región. La imagen muestra incluso, por eso, los huecos, los túneles llenos, están inundados. Las imágenes que además en su momento nos mostró, que podemos compartir, de hecho también, Pupi, por favor, el trabajo especial que hizo Cristian Fallas con un equipo de Grupo Extra, equipo técnico que se desplazó hasta esa zona, que nos mostraron, aquí lo estamos viendo, los túneles. Ahí están ingresando los periodistas, los camarógrafos, el fotógrafo, la forma como se construyeron estos túneles y que muestran obviamente una estructura peligrosísima para ellos. Ya tengo comunicación con Cristian Fallas, precisamente por el recorrido que hizo en esta zona y que nos cuenta detalles de cómo es el trabajo que realizan pues de manera ilegal en esa zona del país, del norte del país, que incluso se ha pedido, Cristian, buenos días, una declaratoria de emergencia para esa región del país. ¿Cómo amaneció, Cristian? Buenos días. Muy buenos días, don Henry, qué gusto saludarlo y a quienes están sintonizando en este momento desde buena mañana. Definitivamente las repercusiones de esto se veía venir, don Henry. Lamentablemente con el fallecimiento de estos 2 hermanos nicaragüenses, nosotros demostramos que hay 2 tipos de túneles, si nos escuchan bien ahí, que hay unos verticales y hay unos horizontales. Lo que nosotros encontramos en su momento eran los horizontales, de 120 metros de longitud, pero también estos otros verticales que por años se han construido de manera artesanal en este ya fallido proyecto minero, y que ese oro se sacaba por la minera o en esas condiciones en que nosotros les hemos mostrado a través del trabajo en campo. En unas condiciones completamente adversas, como se pueden apreciar en las imágenes, es una zona sumamente húmeda, llueve, hace sol. Esos túneles, imagínense ustedes cómo pueden estar, en qué condiciones, muy peligrosas. Y don Henry, tenemos que tomar en cuenta que no solamente es el riesgo propio de la mina, sino que hay que recordar que nosotros en Grupo Extra les dimos a conocer de que existen personas que también se mueven entre los mismos mineros ilegales o coligalleros, para que nos entiendan las personas que no están familiarizadas con ese término, que también ellos corren, cuando hay una veta buena, los corren entre ellos mismos con armas de fuego, y ahí ese riesgo. Hay animales rastreros, el mismo colapso de túneles. Y en este caso, don Henry, se está manejando varias hipótesis de lo que pudo ocurrir con estos hermanos. Evidentemente, entre ellos, los mineros ilegales, se conocen mucha dinámica que tal vez las autoridades de momento no lo tengan al dedillo, ni tampoco nosotros, porque eso es todos los días, de noche y de día, de por qué entraron a ese túnel en esas condiciones. Ahí se necesitan unos ventiladores y unas mangueras para poder mantener usted la ventilación adecuada y que no pasen precisamente estas cosas. Pero también, por ejemplo, tienen la costumbre, don Henry, cuando encuentran una veta buena o un punto bueno, entre comillas, que ellos verten gasolina en esos pozos para que las personas no puedan ingresar. ¿Qué puede haber ocurrido ahí? Puede haber ocurrido una de esas situaciones, que se haya enfrentado a alguien, que se haya puesto gasolina ahí, que no se dieran cuenta que había 2 personas en el pozo, que hayan colapsado. Es decir, ahora todo es especular, pero hay que esperar a las autoridades judiciales para que se sepa exactamente cómo fallecieron estos 2 hermanos de 20 y 24 años, menos lo que es para esa familia, que le tenemos entendido con el contacto que tenemos por allá en la zona, de que ahí estuvieron los papás, que fueron los que dieron también la información al OIJ. Recordemos que desde ayer se logró identificar y ni siquiera se había podido acceder o accesar a ese pozo de unos 40 metros de profundidad, 80 centímetros de ancho, don Henry, en las condiciones en que los bomberos y Cruz Roja, una vez más, demuestran la capacidad, la capacitación, esa mística para llegar a darle alivio a esta familia de mineros ilegales nicaragüenses, para poder que estén un poco más tranquilos. De eso que usted está contando, Cristian, el sitio, uno de estos huecos que se hicieron verticales, ¿cuánto tiene de profundidad? ¿40 metros regularmente? Sí. Ok, pero ese
ingreso a un lugar o ellos se meten en ese hueco, ¿cómo? Es decir, de pie, digamos, para explorar, o ese es el ingreso a otro túnel. Sí, estos túneles tienen un sistema artesanal que le llaman malacate, que es como estos sistemas cuando uno, los que tuvimos la oportunidad en nuestra niñez de ver sacar agua de pozos. Sí. Más o menos es ese sistema de poleas con cuerdas artesanales donde ellos van bajando poco a poco, Henry, y es tan profundo que algunos de estos túneles que nos contaron el contacto de allá, que a veces son de 40 metros, tienen 2 malacates, uno a 20 metros y otro después de ahí otra plataforma para 20 metros más. Es impresionante donde como trabajan esas personas y en esas condiciones. Algunos tienen 60 metros, 30 metros, 20, depende de lo que encuentren, lo abandonan y hacen otro hueco. Es que son decenas, de repente las personas piensan que es uno solo, sí, y que se comunica eso ahí como un laberinto, como si fuera un hormiguero. Algunos sí, pero ellos lo que hacen es que hacen el hueco, don Henry, y se ciertos metros, ven que la veta toma, por decirlo así, popularmente hacia la izquierda, para que usted me entienda, ahí ellos van a hacer el túnel hacia la izquierda y luego bajan a la derecha, okay. Depende como lo vayan viendo, es como gradas, pero eso depende de lo que ellos encuentren. En el caso del túnel horizontal es un túnel totalmente en esa dirección, que lo que hace es atravesar las vetas y ellos van viendo en dónde estos hilitos de oro que se ven en el techo o en las paredes del túnel, van viendo dónde les sale mejor y ahí van a tomar hacia la izquierda o a la derecha o van a seguir hacia lo profundo buscando el mejor punto. Entonces esos son dos túneles diferentes, pero ahí en el Cerro Fortuna, el Cerro Botija, don Henry, es donde está el mayor yacimiento de oro, okay, y donde iba a ser la mina precisamente, y ellos lo saben, y por eso en Cerro Fortuna es donde se han dado las condiciones de persecución de la policía, del lanzamiento de gases, de los fuscos que le llaman a algunas personas que los persiguen con armas de fuego, estos accidentes, porque don Henry, aquí fue que fallecieron los dos hermanos, pero también muchos de ellos, y lo hemos reportado en Grupo Extra y en estas noticias, ellos huyendo de los fuscos en la misma noche que no sé absolutamente nada, caen a estos fosos y se han fracturado las piernas, se ha fracturado la columna, han tenido accidentes graves, y años atrás también se ha reportado el fallecimiento de otras personas, solamente que no ha trascendido de esta forma porque es la primera vez, si no me falla la memoria, que se logra constatar de que en el túnel habían dos personas, de manera tal que es una zona de alto riesgo. El Colegio de Geólogos ya también se ha pronunciado, don Henry, de las entregas que se han hecho, no solo nosotros, sino otros medios de comunicación de otros colegas que han dado eco también a esta situación, de que se haga de una forma responsable, porque vean ustedes, ahí están los ejemplos y vamos a ver qué esperan. La respuesta de las autoridades va a ser una cuestión de una semana. Estoy seguro que van a incluir más policías para estar cuidando, pero ¿cuánto se va a sostener eso? Uno quisiera estar ahí para mostrar y que eso no ocurriera, pero esta es la realidad que está pasando en Cruzitas. Totalmente, y incluso uno de los diputados del Partido Liberal Progresista que ha pedido una declaratoria de emergencia, que usted que estuvo en la zona, que habló con la gente, con las autoridades, ¿qué aportaría una declaratoria de emergencia? Es meterle más hombres, más policía, posiblemente, ¿no? Claro. Don Henry, esta es una situación de seguridad del país y no estamos hablando solamente de los homicidios. Tenemos información que la fuerza pública anda por alrededor del 30%, 40% de sus patrullas. Imagínense ustedes que en estos momentos, y escuchando al ministro de Hacienda también decir que es más importante pagar la deuda o intereses que incluyen seguridad en plazas del OIJ, que es otro tema policial, pero aquí también se nota esto. Ahí debería haber mucho más presencia, porque nosotros mostramos que hay aproximadamente 300 personas por día ahí, fluctúan entre 800 que van y vienen, don Henry, en Nicaragua, otros descansan, otros sacan 19 kilos de oro en un día. Entonces imaginen ustedes la bonanza que puede ser durante semanas para esas personas, pero ahí está el ejemplo, es que está ocurriendo, es una invasión clarísima que tienen estos riesgos para los policías, para los cruzrojistas, en este caso, para los mineros ilegales, para las personas del pueblo. Es decir, eso es una tierra de nadie, prácticamente una bomba de tiempo que desencadena en eso. Y ni qué decir de la contaminación con mercurio y ya todo lo que sabemos. Es que es un problema interinstitucional. El MINAE también, que no lo hemos tocado, también tiene esta responsabilidad. Entonces, don Henry, ahí estamos la muestra, lamentablemente, con... Es que mientras está Cristian Fallas hablándonos precisamente de esa situación, estamos viendo imágenes de una laguna y de un riachuelo completamente inundados y contaminados. Ya, permítame, Cristian, por favor, porque tengo comunicación ya con el sitio. En este momento nos atiende Brian Guerrero, que está en el lugar donde se realiza este operativo de rescate que ha sido exitoso hasta el momento con el rescate de estas dos personas. En el lugar está Brian Guerrero, que es de la Cruz Roja. Brian, buenos días, ¿me escucha?
Muy buenos días, es correcto. Bueno, ¿cómo está Brian? ¿Cómo amaneció? Primero, pues obviamente ya el alivio de por lo menos haber podido rescatar los dos cuerpos, pero ¿cómo fue el operativo y cómo están ustedes? Pues en este momento estamos culminando un operativo de 16 horas continuas de trabajo interinstitucional entre los compañeros de bomberos y nosotros. Pues fue una tarea bastante complicada. Fueron 3 fases iniciales. La primera, una valoración in situ para determinar el tipo de equipo que se necesitaba subir a un terreno montañoso bastante quebrado y de muy difícil acceso. El segundo consistió en la ubicación de los cuerpos dentro del pozo, un pozo que ronda los 45 metros aproximadamente, con múltiples entradas. Ya dentro del mismo se hacían varias divisiones. Eso nos dificultaba bastante pues la ubicación. Fue a eso de la 1:30 de la madrugada cuando se logra dar con la ubicación exacta de ambos cuerpos y se inicia la logística para tratar de extraerlos. 2:30 de la madrugada se logra la primera extracción y a las 4:30 se logra colocar en zona segura el segundo cuerpo. Ya a esta hora pues se está haciendo la extracción hacia el campamento para entregar a las autoridades correspondientes. Brian, ¿cómo fue ese trabajo? Porque si el hueco es vertical y estuvo lloviendo tanto, que de hecho creo que está lloviendo todavía, ¿eso no se inunda? Tuvimos una ventaja de que hasta el momento exacto en que se recuperó el segundo cuerpo no habían lluvias intensas en la zona. Terminamos de sacar el segundo cuerpo y empezaron las lluvias fuertes con tormenta eléctrica incluso, entonces eso benefició bastante. Las características del pozo como tal es un descenso aproximado inicial de unos 15-20 metros, luego un avance horizontal completo de 10 metros y se desciende nuevamente en un ángulo de 70-60 grados, otros 20 metros aproximadamente, en donde en ese punto se divide en varios caminos o rutas diferentes que es donde se logra ubicar los cuerpos. Decía nuestro compañero Cristian Fallas que es como un hormiguero por dentro, ¿verdad? Tiene túneles, pero el ingreso es este hueco. Correcto, de hecho los compañeros de Fuerza Pública utilizan un término muy coloquial acá en la zona que se le conoce como conejera. Ese es el término correcto por la gran dimensión de rutas que tiene el túnel por dentro. Claro, pero explíqueme esa parte, Brian. Ustedes tienen que bajar esos 20 metros y a partir de ahí comenzar a buscar hacia adentro por otro túnel dónde están los cuerpos. Correcto. Nosotros apoyamos la labor de los compañeros de cavernas de bomberos que hicieron la revisión completa debido a que ellos contienen los equipos de respiración autocontenida para poder descender ese tipo de situaciones. Hay que recordar que después de 20 metros de profundidad, pues las atmósferas dentro de los túneles se vuelven tóxicas y la cantidad de oxígeno se vuelve nulo. Entonces ellos descendieron en varias ocasiones, fue hasta el cuarto descenso aproximadamente con una cámara, con una sonda que se logra ubicar dónde estaban los cuerpos exactamente. ¿Los cuerpos estaban juntos? ¿Estaban uno al lado del otro? A una distancia de 2 metros uno del otro. ¿Y murieron entonces como consecuencia de la inhalación de ese gas o simple y llanamente falta de oxígeno? La causa de muerte específica ya le corresponderá a las autoridades judiciales que termina la... Ok, hacía la pregunta básicamente para confirmar que no hubo un derrumbe. No hubo situación de derrumbe, eso sí se confirma dentro del túnel, pero específicamente la causa de muerte sí no podríamos detallarla porque no la conocemos. Y claro, le quiero preguntar además, Brian, algo muy en lo personal. Usted que estuvo en la zona, que vio todo eso, cómo han logrado construir esos túneles, ¿cómo es el trabajo de ustedes? Porque obviamente no debe ser nada fácil, primero el desplazamiento de gente y segundo porque tampoco es una zona muy segura. ¿Cómo fue ese trabajo previo? Pues en el trabajo de seguridad se contó con el apoyo y el respaldo de los compañeros de Fuerza Pública, quienes gestionaron todo un diálogo previo con los ciudadanos que se encontraban en el lugar y con los civiles. Se logró un acuerdo, dichosamente, donde se permitió el trabajo y hasta este punto no ha habido incidentes de seguridad. Sí, ¿el acuerdo era para qué? Para que los dejaran obviamente trabajar, a ustedes. Era para trabajar de manera segura y no exponer al personal nuestro a un enfrentamiento eventual que se pudiese. Sí, y obviamente ellos aceptaron, dijeron, vayan, trabajen, que aquí no va a haber problema con nadie. Correcto. Don Brian, ya a partir de este momento, ya con los cuerpos rescatados, ¿qué viene? ¿Ya los cuerpos están ya en algún resguardo? ¿Cómo proceden ahí? Estamos a pocos minutos de llegar al campamento base de la finca Viboyet, donde está el campamento de Fuerza Pública. A partir de este punto se les entregará a las autoridades judiciales y les pondrá lo que corresponda pues, legalmente. Muy bien. Don Brian, le agradezco mucho la comunicación y la explicación de este operativo en esa zona.
Con muchísimo gusto, buen día. Don Brian Guerrero, miembro de la Cruz Roja, que amablemente nos atiende después de este operativo que terminó hace algunos momentos esta madrugada, que de hecho cuando empezamos a las 5 de la mañana apenas estábamos recibiendo el reporte oficial de lo que estaba pasando en esa región. Ya rescatan entonces los 2 cuerpos de estos mineros en esa región, hermanos entre ellos, que murieron ahí en ese lugar de Cruzitas. Las 6 de la mañana, 19 minutos, otra información importante esta mañana y de servicio. 109 rutas de buses están en abandono en el país. 109 rutas. Esto es importante para la gente que regularmente utiliza el bus para ir a trabajar a esta hora, por ejemplo. A esos trayectos se podrían sumar Copetransatenas, autobusera que está enfrentando una decisión difícil que obviamente tendrá que ver con que se ha rebajado mucho la asistencia o la utilidad por parte de la gente, según lo aplica la ARECEP, las tarifas también, que es obviamente desde la ARECEP, y estamos hablando de 21 comunidades donde ese transporte público, si se llega a suspender, a caramba, la afectación puede ser muy grande. La explicación la tiene Maricruz Breves. Tras el ajuste de tarifas que efectúa ARECEP a Copetransatenas, cuyos montos de pasaje bajarían significativamente, la cooperativa, que tiene el 80% del servicio del cantón y lo brinda a 21 comunidades, valora quedarse o retirarse. La situación que se está presentando en este momento en la cooperativa es que ARECEP está estableciendo tarifas únicas para todos los ramales de 365 colones. Esto sin tomar en cuenta que viene una disminución más de tarifa, o sea, esta quedaría todavía más baja, ¿verdad? Esto lógicamente afectaría el equilibrio financiero de la cooperativa. Entonces no estaríamos cumpliendo con la ley 7593 que dice que para dar un buen servicio tenemos que tener un equilibrio financiero. Carolina manifestó que no es que quieran abandonarlas e irse, pero están preocupados. Brindando el servicio. Otro asunto que nos preocupa dentro de estos 360 colones es el adulto mayor, que antes de 25 kilómetros no pagan y no es reconocido, ¿verdad?, por el Estado. Entonces, ¿quién va a subsidiar al adulto mayor? Nos preocupa el adulto mayor, nos preocupan los jóvenes que salen a estudiar. Nosotros estamos trasladando cerca de 3,000 estudiantes, el Colegio Técnico de Santa Eulalia, Colegio Técnico de Atenas y el Liceo de Atenas, igual ley 7,600. Nosotros tenemos usuarios en silla de ruedas que necesitan viajar a sus citas, ¿verdad? Un total de 109 rutas en todo el país fueron entregadas y de momento continúan abandonadas. El compromiso es claro, es buscar soluciones no solo para esta cooperativa, sino también para otras autobuseras que están enfrentando la misma situación. No podemos permitir que decisiones regulatorias mal fundamentadas estén amenazando los servicios esenciales para nuestras comunidades. Copetransatenas no está en riesgo por mala gestión, está en riesgo por una tarifa que no está correspondiendo a la realidad. El 11 de septiembre, en una audiencia, Copetransatenas colocará sus oposiciones. Ayer nos explicaban que una decisión de estas, es decir, suspender un servicio de bus, significa, bueno, recuerden que pasó con, ¿ustedes me recuerdan? ¿Turrialba fue? Puriscal, gracias Pupi, Puriscal, que la presión de la comunidad no dejó, porque obviamente quedarse sin bus significa, adivine quién gana en la ganancia de pescadores en Río Revuelto. Que los piratas pues obviamente hacen de las suyas y la gente queda a merced porque obviamente tiene que ir a trabajar, tiene que después del trabajo ir a su casa en comunidades que están muy distantes, así que cualquier solución, cualquier vía para salvar estas empresas pues se debe buscar, tiene lógica. Por minutos, bueno, en esto, ¿cómo es el tránsito a esta hora? Tengo un reporte de Paul Ulloa. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice don Paul? Información de esta TV. Presa desde el cruce de circunvalación norte entre Tibás hacia La Uruca. La presa sale desde el cruce de Tibás con ruta 32 hasta la intersección de la ruta 1 en La Uruca. Ya me imagino, Ernesto, cómo está el tránsito. Lo tenemos. Gracias a don Paul Ulloa que nos manda esta información y efectivamente acá en nuestro panorámico vemos esta ruta norte bastante cargada y en efecto, la salida de Monumento del Agua, pero hacia General Cañas, sentido 1-2, sentido hacia Alajuela, empieza a aliviar un poco esta carga que se presenta en Circunvalación Norte, pero no del todo. No nos alegremos muchísimo porque continuando hacia el sector de Los Hatillos, pues todavía sabemos que la carga se mantiene
que hay trabajos que se están sumando a esto en la parte de Atillos también, y eso genera que la ruta norte de circunvalación ahorita sea la más crítica. En la parte sur, don Henry, tenemos también carga vehicular bastante pesada en el sector de Parque de la Paz, pero fluyendo de una manera mejor, eso sí. Y nos vamos a comentar algunas leves colisiones también que tenemos. Si nuestros oyentes pues están por la zona, nos pueden también comentar qué tan grave o qué tan complicado está. Subiendo de el Virilla hacia la Pozuelo, viniendo de la Valencia, tenemos una colisión leve que se reporta ahorita, aparentemente con una motocicleta que pues al decir leve esperemos que no haya afectado, no, que obviamente sea un roce. Es que aunque sea leve, aunque sea leve, complica. Claro, con que un carril se nos bloquee ya, pues a esta hora es grave. Y tenemos otra colisión también reportada a la altura de la Pozuelo, muy cerca de esta zona, pero en la vía que viene desde la Uruca. Entonces, un oyente que nos envía este mensaje, 703-1234. Muy buenos días, Henry. Alejandro Well. Está complicada la salida a la abuela por la radial. Muy complicada. Gracias. De hecho, Alejandro, nos está enviando fotografías de lo complicado, y que también nos dice otro oyente, colapso total en zona franca en Grecia, que ojalá las autoridades pudieran realizar un viaje de Grecia a San José en la mañana para que sientan lo que ellos sienten, ¿no? Para que vivan lo que ellos viven. La gente de Occidente perdemos hasta 4 horas al día solo en ir y venir al trabajo. Bueno, Manfred Mora, gracias. Hay una realidad, ¿verdad? Y es que a veces desde los escritorios no se vive plenamente lo que pasa en las calles. Don Henry, a propósito también de la parte de Occidente, también los que vienen hacia el sector de La Garita, mucha paciencia, y los que están en El Coyol intentando ingresar a la rotonda, ya sea para zona franca, Coyol o este sector, mucha paciencia también, así como los que vienen de Ruta 27 saliendo desde la radial de la Ruta 27 hacia Rotonda del Coyol. Se reporta otra colisión también que está afectando bastante la zona. Y para finalizar, y no podemos dejarlo por fuera, el sector de Heredia, pues bueno, con bastante complicación también para salir hacia el sector de la Uruca, aunque se está movilizando, eso sí, a una velocidad muy lenta. Tenemos fotografía de la salida de la radial. Esa es de Alejandro, esta mañana, que nos acaba de enviar el reporte. Envió reporte y fotografía. ¡Qué trabajo! Completito. Nos ayudan ustedes, oyentes. Esta sección fue creada para ayudar a la gente en la calle a través del 7003-1234. Gracias, Ernesto. Encantado. Ruta extra. 638. Hay duda, ninguna duda, y viendo además, leyendo nuestros mensajes en el 7003-1234 de nuestros oyentes, fue lo que se publicó ayer, de lo que se habló ayer, porque la publicación pues ya lleva varias horas, del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Un sondeo, creo que con Lorena lo dijimos cuando comenzamos a leer algunos de los resultados en el programa En Contexto, que pues iba a generar lo que generó, una avalancha de opiniones a favor, en contra, de todo. Porque obviamente los resultados, como si se hablara de cualquier encuesta, pues generan eso, entre quienes creen y no lo creen. Porque dice, entre otras cosas, que si ya la gente tiene decidido a votar, un 22%, dice, marcó la casilla del Frente Amplio. Después un 21% lo haría por Liberación Nacional, luego Pueblo Soberano, y así sucesivamente, que fue parte de lo que dio este sondeo, el resultado del sondeo. Pues bueno, quisimos hablarlo, quisimos explicarlo además, porque un oyente también nos planteaba, que creo que tiene mucho valor, que más allá de la discusión en momentos como el que estamos viviendo, en el que se van a conocer muchas encuestas también de aquí a cumplir la jornada de elecciones, pues es establecer una diferencia. Por eso quisimos invitar a Agustín Gómez, que es investigador de la UCR, que muy amablemente se vino hasta nuestros estudios, porque creo que es un tema que vale la pena que lo ampliemos. Me alegra mucho tenerlo aquí, don Agustín. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, don Henry. Cuadre el micrófono hacia acá un poquito, por favor, Perfecto, Agustín. Exacto, ahí está bien. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación y por la oportunidad también de conversar sobre este sondeo, las diferencias que implican, los alcances que tiene, digamos, y las interpretaciones posibles que se le pueden dar al mismo. Claro. ¿Puedo decirlo en términos bien coloquiales? Les ha llovido, ¿verdad? Sí, hemos tenido valoraciones y apreciaciones de todo tipo, como a la hora de cualquier publicación científica o que tiene, digamos, un bagaje por detrás.
es sujeto a, digamos, a críticas constructivas y destructivas, de las dos hemos tenido. Lo importante aclararle a la ciudadanía, a los que nos están escuchando, es principalmente qué es la diferencia entre un sondeo y una encuesta, porque yo creo que eso también generó mucha discusión y generó mucha, digamos, interacción en las redes. Tradicionalmente las encuestas probabilísticas son aquellas en las cuales existe un método, y en el sondeo no es que no exista, pero existe un método en el cual yo me permito seleccionar personas, y perdón por el tecnicismo, con una probabilidad, porque yo conozco, digamos, cuál es la forma de poder llegarles y la forma en la cual puedo seleccionarles, y a partir de ese método, siguiendo, digamos, una serie de etapas y de procedimientos, puedo llegar a un resultado que puedo generalizarlo a la población. ¿Verdad? Eso implica, digamos, un diseño muestral, implica una selección de una muestra, implica un trabajo de campo, implica, digamos, una depuración, una ponderación de los resultados, porque como en todo estudio siempre va a salir con algo. Y depende también de la cantidad de gente a la que yo recurro. Por supuesto. No es lo mismo tener una encuesta probabilística con 500 respuestas, con 600, con 1200, ¿verdad? Pero siempre será una encuesta, así sea con 500 personas. Siempre será. Si el término se utiliza como encuesta es porque científicamente está diseñado así. Sí, porque hay un método, digamos, estadístico por detrás que lo puedes entender, te puede respaldar. Hay errores en la estimación y hay un concepto que se llama intervalos de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que son los más menos que siempre salen, que es más menos 1 punto, más menos 2 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una valoración del gobierno tiene un puntaje, por ponerles un ejemplo de 50, con un error de muestreo del 1,3, puede ser 51,3 o puede ser 48,7. De ahí en adelante, los sondeos, vamos al otro lado, no cuentan con esa característica, digamos, intrínseca que yo puedo explorar o extrapolar a la población, sino que lo que yo hago es analizar en un demográfico que se autoselecciona. ¿Eso qué quiere decir? A partir de un mecanismo de difusión, redes sociales o WhatsApp, le llega el link donde está el instrumento, digamos que es la boleta en donde se... Es como una encuesta, como un formulario. El formulario, pongámosle... Ustedes escogen ese universo. Es imposible seleccionarlo. Lo que nosotros hacemos es difundir por los canales oficiales del centro, que es, digamos, en este caso, las páginas de Facebook, las páginas de, digamos, de LinkedIn, de X, del centro como tal, más la red de contactos afines al centro, más la red de contactos afines que uno puede tener en el ámbito personal. A todo el mundo le envían. A todo el mundo, digamos, y le solicitamos que por favor dentro de esa estructura, si la pueden compartir, si la pueden colaborar para llegarle, digamos, a una mayor cantidad de gente. Con preguntas muy puntuales. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Correcto. Esa es una característica también de los sondeos en donde no podemos aplicar un instrumento de 25 o 30 minutos, que digamos que es lo que generalmente uno podría sostener en una llamada telefónica cuando uno está haciendo una encuesta tradicional probabilística en donde puedes abordar un montón de temas de coyuntura. Pero la gente responde y usted la tabulación, que creo que es el término más o menos técnico, después de los resultados es más o menos similar, es decir, opinaron tantos. Opinaron, sí. Las personas participantes, porque en este caso se les llama así, emiten su opinión. Hay obviamente controles por detrás para evitar que, por ejemplo, una persona, digamos, desde un mismo dispositivo puede llenar 30, 40, 50 veces el mismo instrumento. Tenemos un bloqueo por dirección IP. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona solo puede llenar por un dispositivo al mismo tiempo. Entonces, una de las preguntas que nos decían es, bueno, entonces si yo tengo 20 dispositivos, ¿puedo llenarlo 20 veces? Exactamente, preguntas. Es muy probable, pero para eso tenemos otros filtros de control que se hacen en el proceso de depuración. Nosotros desarrollamos un algoritmo específico a partir de una teoría desarrollada en 1970 de cómo poder identificar si una respuesta es altamente probable que sea, digamos, de la misma persona. Claro. Varias cosas, don Agustín, que obviamente generan mucha inquietud. Bueno, primero el resultado, sea que sea, iba a generar reacción en la gente. El hecho de que aparezca Frente Amplio encabezando la preferencia entre estas personas a las que se les hizo el sondeo como partido político, pues obviamente, don Agustín, y es parte de las cosas que obviamente generaron opinión, es que si lo hace la UCR es lógico que el Frente Amplio gane. Sí, hay una connotación, digamos, interesante del sesgo que tienen las personas, digamos, hacia la percepción de cualquier cosa que pueda provenir de la Universidad de Costa Rica. No es solo en estos temas. Sí, totalmente de acuerdo. Es histórico en la gran mayoría de los temas. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Nosotros
a la hora de identificar esta burbuja, digamos, estas 4.111 personas participantes, que esa fue digamos, la estructura final, y el empezar a analizar los resultados, hay que caracterizarlos en el demográfico que son poblaciones que tienen trabajo, que son poblaciones que de alguna u otra manera tienen ingresos económicos diferentes a lo que el resto de la población costarricense podría tener. O sea, no es solo la población estudiantil, no, o digamos, quienes hacen parte de la estructura de la universidad. Esa estructura, cuando nosotros analizamos por grupo de edad, mayoritariamente son personas de 40 años o más. Hay un porcentaje del 23% que inclusive son personas pensionadas como tal, o que así se autodeclaran. Y tenemos la particularidad de que sí, hay una alta concentración en San José, pero también tuvimos una participación de distintas provincias, lo que nos permitió inclusive caracterizar por gran área metropolitana y fuera de la gran área metropolitana. ¿Para qué se hizo el sondeo, Agustín? Nosotros tenemos una línea de investigación ya desde hace varios años. Digamos, no es que nos levantamos en la mañana y, perdón la expresión coloquial, y vamos a hacer un sondeo de opinión. No, ya desde administraciones pasadas tenemos una línea de investigación en temas en temas de valoración de las percepciones de gobierno y también en temas de participación. Desarrollamos 2 proyectos que tienen que ver con participación de la población joven en procesos electorales. De hecho, tenemos una investigación que está desarrollándose en esos temas. ¿Pero antes había generado todo esto? ¿O es la primera vez? ¿O es demostración de la tremenda polarización que vivimos? No, vieran que todos nosotros hemos realizado 4 estudios grandes de opinión, algunos probabilísticos como tal. Desarrollamos uno a principio de la administración Chávez Robles, desarrollamos otro a los 100 días, hemos desarrollado a nivel de las elecciones municipales, con características que podrían ser similares a este sondeo, otras con características en donde, digamos, tienen una connotación diferente, y siempre hemos tenido críticas, digamos, de valoraciones tanto positivas como negativas. ¿Y eso es permitido? Digamos, la publicación como tal en un momento conflictivo como el que vivimos a nivel político, ¿ustedes necesitan permiso del Tribunal Supremo de Elecciones para publicar un sondeo de ese tamaño? No, porque el tribunal hasta el mes de octubre, digamos, abre el proceso para poder inscribirse, digamos, oficialmente para participar en los comicios como tal. Eso está en la declaratoria del proceso de elecciones como tal, cuáles son las fechas. E inclusive nosotros ya lo hemos hecho. Sí. Digamos, no es un tema, digamos, exclusivo. Pero ustedes no calcularon... Sí, perdón, don Agustín, ¿ustedes no calcularon el efecto que iba a tener? Hay un proceso, don Henry, en donde no hay ni un buen momento ni un mal momento en temas para publicar estudios o en temas para publicar sondeos. Es el momento que hay y es la realidad en la cual se hace alusión a eso. Inclusive si ustedes analizan más allá del tema de fondo, que tal vez es el que esté generando más discusión en redes sociales, que es la intención de voto, la apreciación o la valoración del gobierno, más los temas de fondo, digamos, en temas de corrupción, de costo de la vida, son valoraciones que han sido sistemáticas a lo largo de toda la administración. Es una valoración negativa. Y, digamos, son aspectos que nos ayudan a entender cuáles son las posibles dinámicas a las que nos vamos a enfrentar. Este sondeo no hay que entenderlo como un dato exacto, una estimación, sino hay que entenderlo dentro de sus limitaciones como una realidad de un grupo, digamos, encapsulado de una burbuja que participó, digamos, voluntariamente, a la cual le llegó, que tiene alta conectividad porque le llegó por diferentes dispositivos. Sí, ayer decía alguien, don Agustín, que tiene lógica la reacción, en el sentido de que si alguien es pro chavismo, digamos, es seguidor del gobierno del presidente Chávez, pues una encuesta, sondeo, cualquier resultado de estos que diga que doña Laura Fernández está muy abajo, le va a disgustar. O al revés, quienes no quieren al gobierno del presidente Chávez van a darle todo el respaldo al sondeo como tal y lo van a valorar. De hecho, creo que en la propia campaña de don Álvaro Ramos, el candidato de Liberación Nacional, le ha hecho muy buena publicidad al hecho de que aparezca encabezando la preferencia entre esa burbuja que usted mismo llama. Sí, lo que pasa es que hay que entender los alcances del sondeo. Digamos, si nosotros sí fuimos lo suficientemente explícitos en identificar hasta dónde podríamos llegar. Digamos, hay un desarrollo en la metodología que no necesariamente, digamos, uno puede encontrar en cualquier otro tipo de estudio, digamos, en donde detalla por qué, cómo se hizo, cuáles fueron los pasos, cuál fue la estructura y cuál es el alcance. Por supuesto que dependiendo de dónde el sol alumbra, así va a ser la reacción. Lo que nosotros queríamos fomentar con este proceso es también la discusión y el análisis y la reflexión de cómo abordar estos procesos, digamos, que se avecinan con diferentes técnicas y con diferentes estudios y con diferentes ópticas de reflexión. Este reporte nosotros consideramos que debe ser, digamos, analizado, no tomado como
el faro que nos va a iluminar, sino, digamos, analizado a la luz de las asimetrías que se están encontrando, de las realidades que se pueden estar visualizando dentro del gran metropolitano. No, en este segmento, digamos, que nos participó el sondeo. Don Agustín, es que además lo está diciendo un oyente, compañero nuestro también, que no olvidemos que incluso las encuestas, el fallo que han tenido ya en las últimas elecciones, el actual presidente en las encuestas, apenas estábamos llegando a las elecciones, don Rodrigo Chávez aparecía por allá en el margen, o sea, el margen de error. Las posibilidades de ganar de Rodrigo Chávez eran, según las encuestas, muy lejanas, y ganó. Es decir, que las encuestas también tienen ese cuestionamiento, que es lógico que ocurra ya con el resultado final. Sí, hay que entender que inclusive los mismos sondeos que se pueden hacer en la salida de urnas que se estilan pueden también arrojar inconsistencias. ¿Por qué? Porque hay un tema de valoración personal de si la persona te está diciendo, digamos, a la hora de emitir su voto y después de salir, mira, voté por tal partido, voté por el otro. Y hay un tema en el cual en todos los sondeos de opinión o temas, digamos, relacionados a encuestas probabilísticas, siempre hay ese margen de error de poder, digamos, equivocarse. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una realidad en un momento dado. Si nosotros corriéramos esto en otro momento, los resultados van a ser muy diferentes. Inclusive ayer a otro colega de ustedes se los decía y les explicaba, si esto lo hacemos cuando ya empiecen los debates y volvemos a correr el mismo instrumento y pasan 2 o 3 debates en donde se enfrentan, intercambian ideas y volvemos a ejecutar el mismo análisis, los resultados van a ser totalmente diferentes. Claro, los debates están definiendo mucho la preferencia electoral. Paul Ulloa, nuestro compañero, también plantea esta pregunta que me parece interesante y quiero agregarla a una que tenía en torno a el impacto que tenga la encuesta del CIEP. Si esto no lo impacta o termina enredando a la gente, en la opinión de la gente, que ustedes hagan un sondeo y que luego llegue el CIEP con una encuesta ya científica, como se llama. Yo creo que el CIEP se ha caracterizado de ser un centro lo suficientemente robusto, claro y oportuno en cuanto a sus mediciones, en los instrumentos que aplica y en la metodología que desarrolla. Estos estudios hay que entenderlos desde un enfoque, digamos, inclusive complementario, o un enfoque que podría dar, digamos, una mirada desde otra óptica. Nosotros consideramos, como lo hemos hecho en otros momentos, que la investigación, el desarrollo, digamos, y el análisis de problemas país, digamos, corresponden a análisis desde puntos de vista diversos y desde ópticas diferentes y desde abordajes diferentes. Si inclusive saliera otro encuesta, otro sondeo, y hay que entenderla dentro de esa misma dinámica. ¿En qué momento se realizó? ¿Cuál es la estructura metodológica que siguió? ¿Cuál es el alcance que tiene? Obviamente uno siempre espera que las encuestas reflejen el 100% de la probabilidad del país, pero en este caso, digamos, el reflejar un segmento autorrepresentado, un segmento que participó, también te da ciertas posibilidades si uno puede hacer una lectura correcta del informe. Totalmente. Y para responderle a un oyente que me está escribiendo aquí, don Luis Vindas, que dice que invite a un analista neutral, que a todas luces usted apoya al Frente Amplio. Primera aclaración, no lo invitamos como analista, sino porque queremos que don Agustín Gómez respondiera a un gran cuestionamiento que se está haciendo en redes sociales, que ya le voy a preguntar a Fabiana, en torno a esa diferencia frente a un sondeo y encuesta. Pero este es el nivel, por eso le decía a don Agustín que se está lloviendo y mucho, porque buena parte de los oyentes que estoy leyendo pues dicen obviamente la tendencia del resultado y lo que eso va a generar hacia adelante, teniendo en cuenta que vamos a tener muchos de estos estudios a la mano. Dice, buenos días, básicamente lo que dijo el señor es que lo que hicieron buscando opiniones en las redes sociales de la universidad, lo que hace es sesgado. No sé. Cuando yo le pregunté, ¿ustedes calcularon el efecto? Yo creo que esto sí los tiene a ustedes la posibilidad de revisar internamente si aporta o no, sí, si genera opinión o no. Todo proceso, digamos, de investigación genera, digamos, esta discusión. Todos los temas, digamos, y tal vez en los temas políticos hoy lo que estamos viendo es que la llaga es más grande de lo que uno podría haber imaginado. Digamos, el dolor en ciertos procesos puede ser, digamos, sobredimensionado en función del alcance de lo que podría ser un sondeo o un estudio, inclusive un grupo focal, un taller en donde uno pueda analizar y debatir ideas. Lo importante aquí, don Henry, y compañera, es el entender de que existe una metodología, que nosotros fuimos transparentes en ese proceso. Usted me podría decir, ¿podemos haber dimensionado esto? Por supuesto que sí, lo mencionamos desde el inicio, que nos sentamos a pensar si valía la pena hacer un sondeo y
recopilar la percepción de aquellas personas que tienen accesibilidad, tienen conectividad y demás. Recalcar que esto no es un sondeo, digamos, en donde participamos a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en donde nos fuimos a las escuelas a aplicarlo, no. Digamos, esto es un sondeo en el cual nosotros tratamos de viralizarlo, lo cual se hizo así, y en diferentes canales, con diferentes intermediarios y con diferentes mecanismos de difusión. Por supuesto, lo que refleja, y eso es totalmente transparente en el informe, es una realidad de un segmento muy especializado. Sí, y también la ventaja que me lo está destacando aquí otro oyente, y es que la metodología fue publicada y la gente puede leerla, que creo que esa vale la pena también. Y otro oyente que me dice, mi malicia indígena me dice que ese sondeo se realizó en la comunidad estudiantil. Bueno, lo está explicando don Agustín, básicamente de cómo se hizo, qué metodología se utilizó para hacerlo. Caramba, don Agustín, caramba. Sí, es un tema digamos que mueve opiniones, y es importante, digamos, y agradezco el espacio aquí también para que se nos dé la oportunidad de explicar metodológicamente qué fue lo que hicimos y transparentemente. El enfrascarse en discusiones a veces no aporta, digamos, al estudio, al análisis. Pero, don Agustín, pero si es discusión política es valedera. Sí. Si es discusión. El ataque personal no, lo hemos dicho millones de veces, y nosotros nuestros micrófonos los abrimos a todas las tendencias, a todos los sectores políticos, porque esa es nuestra línea de trabajo, de escucharlos a todos. Por eso queríamos escucharlos a ustedes también, porque si uno se atiene a toda la cantidad de mensajes que estamos diciendo, dicen, no traigamos a este señor porque nos vienen encima. No. Es opinión política, finalmente, y la discusión es interesante, así de que creo que queda sobre la mesa. Don Agustín, gracias por venir. No, muchísimas gracias, y verdad, con mucho gusto por la oportunidad de compartir, digamos, tratar de explicarle, digamos, a la ciudadanía cuál fue el enfoque, cuál fue la estructura. El informe está disponible en la página del Observatorio del Desarrollo. Ustedes pueden leer con detenimiento qué se hizo, cómo se hizo, en qué momento se hizo, y sentarse a analizar los resultados desde la comodidad de su casa y entender, digamos, un poco el sentir, como decimos, de una población participante interesante, digamos, que refleja una realidad que tal vez en otras esferas no sea la misma, pero sigue siendo, digamos, un estudio interesante de reflexionar. Bueno, habrá oportunidad de hablar más. Don Agustín Gómez es investigador de la UCR esta mañana. Que me le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Que pasen a propósito de este sondeo de opinión sobre percepción política, la intención de voto en las elecciones del 2026 del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Que no hay que preguntarlo. Fabiana. Tendencia. Para eso estamos aquí, don Henry. ¿Cómo está, Fabiana? Muy buenos días, espero se encuentre muy bien. Muchas gracias a don Agustín, ¿verdad?, por este panorama y este contexto que nos dio sobre este sondeo. Bueno, como usted bien decía, no solo son mensajes, sino también todo lo que se pone en redes sociales, ¿verdad? Yo creo que es aún más complicado, ¿verdad?, de decir. Las personas tienen una tendencia muy apática a todo este tipo de resultados, que, como bien lo decía don Agustín, dependen mucho del contexto, del momento en que se diga, de esta población que se está consultando, ¿verdad? Claro, aquí me están diciendo también que salió otra encuesta de Opol que también ha sido muy cuestionada, que este sondeo también, el cuestionamiento que se le hace. Bueno, pero gracias a la gente por opinar, obviamente. Sí. ¿Qué más es tendencia esta mañana a propósito? Bueno, Henry, no, y quería hacer ese llamada de atención, digamos, a las personas de que se informen bien sobre lo que es un sondeo y una encuesta, ¿verdad? Porque la gente sigue poniendo encuesta. Exacto, en la opinión. Sigue siendo un error a la que las personas recurren mucho, ¿verdad? Entonces, creo que es importante entender el concepto de ambos para saber y poder opinar también acerca de uno u otro resultado. Exactamente. Pero ha sido, digamos, la gente está opinando mucho sobre ese tema, o hay otro tema que esté sobre, pues obviamente que sea tendencia también. Bueno, Henry, con esa publicación del sondeo justamente de Álvaro Ramos y de don Ariel Robles, tuvimos 3,000 comentarios, un poquito más, sí, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente sí sigue con eso muy ahí, ¿verdad? Y mucha gente en realidad lo que dice es eso, al final en la votación es donde se va a ver eso, ¿verdad? Esa es la definitiva. Claro, esa es la definitiva. La encuesta definitiva del día de las elecciones. Que a propósito, gracias Fabiana, porque me recuerda que hoy en Asiento Extra, a partir de las 11 de la mañana, nos estará acompañando aquí don Álvaro Ramos, el candidato de Liberación Nacional, aquí en, ¿qué dije yo?
Haciendo esto. No. En contexto, todavía tengo. En contexto, después el programa empieza a las 10:30 de la mañana, pero a partir de las 11 de la mañana estará don Álvaro Ramos con nosotros aquí, pues todo este proceso que estamos haciendo de escuchar a todos los candidatos en nuestra mesa de trabajo. Fabiana, gracias. Así es. ¿Y fútbol qué? Jugamos pasado mañana, el viernes. ¿Bien? Así es. Muchas claro. gracias, Fabiana. Me dijo, no, todo bien. No, excelente. No, yo le iba a hablar de otros temas, pero como se diga. No, dígame otro, uno. Bueno, Henry, la crisis educativa, definitivamente. Ah, sí, señor. Sí, crisis educativa que le suman lo que publica hoy el diario Extra, 17 generaciones en un colegio digno del Liceo de Todos. Pero además porque se hizo un trabajo con los estudiantes que vamos a escuchar ahora. Exactamente, ahí lo van a escuchar. Son, ¿verdad? Justamente queríamos resaltar esas voces de las personas que lo viven, ¿verdad? Son estas personas que van saliendo del colegio, 17, 18 Porque hablamos años. de crisis educativa, pero no hablamos con los muchachos. Exactamente, entonces queríamos saber y conocer la perspectiva y qué opinan sobre esta crisis educativa y si quién piensan, ¿verdad? Si hay o no. Bueno, pero bueno. Ahora en el resumen vamos a escuchar ese trabajo. Gracias, Fabiana. En pregunta, de nuevo esta mañana, lo hemos explicado desde las 5 de la mañana, que Lorena está hoy en revisión médica. Todo está muy bien, son controles, pero es bueno que se haga. Las 7 de la mañana y 7 minutos y esperamos que todo salga bien, eso sí. Nos está escribiendo un oyente diciéndonos, José Andrés Molina, que en este momento, voy a leer textual, dice, por Río Segundo, las presas son enormes. Nos habla del trabajo esta mañana, el tema político. Por Villa Bonita, Invías Cañas, está ocasionando colapso vial en el casco central. Él habla básicamente de abrir el peaje que está ocasionando en Zaret, en Alajuela, y que el tránsito es muy difícil, complicado a esta hora de la mañana en esa zona. Las 7 de la mañana y 8 minutos, la noticia más importante a esta hora de la mañana tiene que ver con el trabajo que realizaron los organismos de socorro, Cruz Roja y bomberos, en la zona norte del país. Rescate que se realizó en horas de la madrugada, ya esta madrugada, un poco antes de empezar nuestra edición de las 5 de la mañana, Desde Buena Mañana, se confirmó que los 2 coligalleros fueron rescatados, que murieron en la profundidad de uno de estos pozos túneles en ese lugar del norte del país. Muy temprano conversamos entonces con Brian Guerrero, que es uno de los cruzrojistas que hizo parte del trabajo de rescate intensísimo de muchas horas en situaciones, de oscuridad, lo inhóspito de la zona, después la lluvia que cayó tras el rescate de los cuerpos. Bueno, detalles de cómo vivieron este proceso. Brian Guerrero, escuchemos parte de la entrevista que le realizamos temprano en la mañana. Muy buenos días, es correcto. Bueno, ¿cómo está Brian? ¿Cómo amaneció? Primero, pues obviamente ya el alivio de por lo menos haber podido rescatar los 2 cuerpos, pero ¿cómo fue el operativo y cómo están ustedes? Pues en este momento estamos culminando un operativo de 16 horas continuas de trabajo interinstitucional entre los compañeros de bomberos y nosotros. Pues fue una tarea bastante complicada. Fueron 3 fases iniciales. La primera, una valoración in situ para determinar el tipo de equipo que se necesitaban subir a un terreno montañoso bastante quebrado y de muy difícil acceso. El segundo consistió en la ubicación de los cuerpos dentro del pozo, un pozo que ronda los 50-45 metros aproximadamente, con múltiples entradas. Ya dentro del mismo se hacían varias divisiones. Eso nos dificultaba bastante pues la ubicación. Fue a eso de la 1:30 de la madrugada cuando se logra dar con la ubicación exacta de ambos cuerpos y se inicia la logística para tratar de extraerlos. 2:30 de la madrugada se logra la primera extracción y a las 4:30 se logra colocar en zona segura el segundo cuerpo. Ya a esta hora pues se está haciendo la extracción hacia el campamento para entregar a las autoridades correspondientes. Brian, ¿cómo fue ese trabajo? Porque si el hueco es vertical y estuvo lloviendo tanto, que de hecho creo que está lloviendo todavía, ¿eso no se inunda? Tuvimos una ventaja de que hasta el momento exacto en que se recuperó el segundo cuerpo no habían lluvias intensas en la zona. Terminamos de sacar el segundo cuerpo y empezaron las lluvias fuertes con tormenta eléctrica incluso, entonces eso benefició bastante. Las características del pozo como tal es un descenso aproximado inicial de unos 15-20 metros, luego un avance horizontal completo de 10 metros y se desciende nuevamente en un ángulo de 70-60 grados, otros 20 metros aproximadamente, en donde en ese punto se divide en varios caminos, rutas diferentes, que es donde se logra ubicar los cuerpos. Decía nuestro compañero Cristian Fallas que es como un hormiguero por dentro, ¿verdad? Contiene túneles, pero el ingreso es este hueco.
Correcto, de hecho los compañeros de Fuerza Pública utilizan un término muy coloquial acá en la zona que se le conoce como conejera. Ese es el término correcto por la gran dimensión de rutas que tiene el túnel por dentro. Claro, pero explíqueme esa parte, Brian. Ustedes tienen que bajar esos 20 metros y a partir de ahí comenzar a buscar hacia adentro por otro túnel dónde están los cuerpos. Correcto. Nosotros apoyamos la labor de los compañeros de cavernas de bomberos que hicieron la revisión completa debido a que ellos contienen los equipos de respiración autocontenida para poder defender ese tipo de situaciones. Hay que recordar que después de 20 metros de profundidad, pues las atmósferas dentro de los túneles se vuelven tóxicas y la cantidad de oxígeno se vuelve nulo. Entonces ellos descendieron en varias ocasiones, fue hasta el cuarto descenso aproximadamente con una cámara, con una sonda que se logra ubicar dónde estaban los cuerpos exactamente. ¿Los cuerpos estaban juntos? ¿Estaban uno al lado del otro? A una distancia de 2 metros uno del otro. ¿Y murieron entonces como consecuencia de la inhalación de ese gas o simple y llanamente falta de oxígeno? La causa de muerte específica ya le corresponderá a las autoridades judiciales que termina la... Ok, hacía la pregunta básicamente para confirmar que no hubo un derrumbe. No hubo situación de derrumbe, eso sí se confirma dentro del túnel, pero específicamente la causa de muerte sí no podríamos detallarla porque no la conocemos. Y claro, le quiero preguntar además, Brian, algo muy en lo personal. Usted que estuvo en la zona, que vio todo eso, cómo han logrado construir esos túneles, ¿cómo es el trabajo de ustedes? Porque obviamente no debe ser nada fácil, primero el desplazamiento de gente y segundo porque tampoco es una zona muy segura. ¿Cómo fue ese trabajo previo? Pues en el trabajo de seguridad se contó con el apoyo y el respaldo de los compañeros de Fuerza Pública, quienes gestionaron todo un diálogo previo con los ciudadanos que se encontraban en el lugar y con los civiles. Se logró un acuerdo, dichosamente, donde se permitió el trabajo y hasta este punto no ha habido incidentes de seguridad. Sí, ¿el acuerdo era para qué? Para que los dejaran obviamente trabajar, a ustedes. Era para trabajar de manera segura y no exponer al personal nuestro a un enfrentamiento eventual que se pudiese. Sí, y obviamente ellos aceptaron, dijeron, vayan, trabajen, que aquí no va a haber problema con nadie. Correcto. No, Brian, ya a partir de este momento, ya con los cuerpos rescatados, ¿qué viene? ¿Ya los cuerpos están ya en algún resguardo? ¿Cómo proceden ahí? Estamos a pocos minutos de llegar al campamento base de la finca Viboyet, donde está el campamento de Fuerza Pública. A partir de este punto se les entregará a las autoridades judiciales y les pondrá lo que corresponda legalmente. Muy bien, así de esa manera Brian Guerrero nos explicó muy temprano en la mañana cómo fue este operativo, el trabajo que hicieron en la zona para rescatar estos cuerpos. Las 7 de la mañana y 13 minutos, el OIJ y la Fiscalía confirman acercamientos de nuevo con Europa también para la extradición de costarricenses que estén vinculados al narcotráfico, como lo cuenta Alberto Cuadra. Uno de los casos más destacados es el de Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, cuyo expediente avanza para su posible extradición a Livorno, Italia. En Costa Rica, las autoridades aún definen los pasos legales para formalizar la medida. Según las investigaciones, Angulo Fernández lideraba una banda que coordinaba envíos de droga desde Punta Burica y el Triángulo de Osa, transportando los estupefacientes por rutas complejas hasta contenedores que cruzaban el Atlántico con destino a Europa. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con algunos países de Europa como Italia, con Francia, con Países Bajos, pues para reanudar algunas coordinaciones y que podríamos tener resultados a futuro. Y por supuesto que con la región centroamericana, pues para analizar ya el fenómeno muy propiamente que está ocurriendo en toda Centroamérica sobre los flujos de cocaína hacia el norte del continente y hacia Europa. Y bueno, importante también que la Oficina Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, el INL de los Estados Unidos, pues nos va a continuar con el apoyo económico, de capacitación y demás para Costa Rica. Varios de estos países han solicitado al OIJ información sobre costarricenses con perfil extraditable, evidenciando un creciente interés internacional en desarticular las redes criminales transnacionales que operan desde Costa Rica. El llamado es para que se apruebe en este caso en segundo debate, segunda legislatura, la reforma constitucional y cualquier persona que se involucre en narcotráfico y que de alguna manera sea requerida por algún gobierno y pueda ser extraditado conforme a nuestra normativa, lo vamos a ejecutar. Estas gestiones se realizan en un contexto clave. Muchos de esos países europeos poseen puertos estratégicos, vitales para los narcotraficantes que utilizan contenedores marítimos contaminados con droga para trasladar cargamentos. A ver si lo tengo aquí. Me gustaría que se pudiera hacer un programa de los grupos musicales que han desaparecido, donde se incluya qué se hicieron sus integrantes, como de nostalgia, ¿no?
¿Qué se hicieron los muchachos de Percance? Creo que muchos de ellos están en México. Están Sí, con Percance, bueno, Esteban, que lideraba también como vocal del grupo, se fue a México en algún momento. Los grupos, y uno entiende que los grupos tengan sus cambios de etapas, estrategias y de prioridades para cada uno. Recordemos que Percance empezó desde la época del colegio de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasó con con una banda colegial? Ya crecieron, algunos se casaron o algunos hicieron sus vidas y pues bueno, Esteban Ramírez siempre fiel a su sueño, se fue a México y ahí lo sigue, ¿verdad? Pero además es empresario y está pensando distinto. También, exactamente. ¿Qué pasó? Dice el oyente, ¿qué pasó con Uranio? ¿Qué pasó con Alegrísimos? Los Sixos. Vía Libre. Abracadabra. Bueno, Sweet Doble, que por ejemplo, Bernal y obviamente Marta pues siguen activos en la música. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué están haciendo al día de hoy, verdad? Me dice otro oyente que ayer fue la ceremonia de premios ACAM. Claro. Y que en la página de ellos hay un montón de grupos nuevos. Ayer martes, de hecho, se dio esta ceremonia de los premios de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, lo que conocemos como ACAM. Esto fue en el Auditorio Nacional, allá en el Museo de los Niños. Y bueno, desde las 7 de la noche más bien inició el evento con una verdadera gala para los amantes de la música como tal y más aún de la música nacional, que habrá que ver si a propósito del mes de la independencia los premios ACAM son empezando el mes, ¿verdad? Pero bueno, muchos artistas nacionales. Henry, 185 discos, 824 sencillos, es una de las cifras de las nominaciones de ayer en los premios. Oigan ustedes, 185 discos. 824 sencillos, o sea, 824 canciones que fueron nominadas en estos premios de ACAM, lo que nos da una radiografía de la cantidad de música que tenemos en el país. Es impresionante, creo que uno no imaginaría esta cantidad de producciones en un año, porque estamos hablando que esta premiación se hace de forma anual. Algunas categorías como música clásica contemporánea, que también tuvieron bastantes ganadores, sencillo del año y otras categorías como ya las conocemos, incluso artista revelación y otras más. Bueno, hay un montón de nombres nuevos también por conocer. No. Hagamos ese programa, Néstor, denos gusto. Demos gusto y démonos gusto. Sí, hágale. No tema. No tememos. Aquí no tememos de hacer buen contenido. No tengáis miedo. Exactamente. Programa especial con artistas, que será bonito. Y obviamente en nuestros espacios en la mañana, en Desde Buena Mañana, Buena en Contexto, también abrir esas ventanitas para la música nacional. Vamos a hacer un compromiso público en este momento. ¿Qué le parece, don Henry, si arrancamos una edición de temporada de Independencia del próximo lunes? De temporada. Que vamos a hacer un abuelito de eso, ¿no? De temporada. Durante septiembre. Vamos a hacer durante septiembre. Vamos a hacer un programa de música nacional las tardes. Vamos a crear la promo y todo para anunciar listo. el horario. Suena bonito. Muy bien. Me parece excelente. Con entrevistas, ¿verdad? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están los Sixos o los integrantes? ¿Dónde están? ¿Quiénes sobreviven? ¿Quiénes ya se nos fueron de este mundo? ¿Verdad? Todos. Ahora mencionaba usted que muchos también se vuelven empresarios y muchos artistas nacionales hoy por hoy están en otro. Totalmente. Las 7 de la mañana, 36 minutos. Hemos anunciado este trabajo especial del Grupo Extra que realizó Fabiana Conejo sobre lo que piensan los jóvenes en el tema de la educación. Hemos hablado con los expertos, los analistas, los miembros del estudio que se presentó del estado de la educación, el ministro de Educación, pero nos faltaban los muchachos. Fabiana Conejo se fue a hablar con ellos. Aquí está, trabajo especial del Grupo Extra. El reciente informe Estado de la Educación muestra que Costa Rica vive una de las coyunturas más críticas en décadas. Ante esto, le preguntamos a los jóvenes su visión y perspectiva sobre la crisis educativa. Esto nos contestaron. Definitivamente hay una crisis educativa en el país porque el sistema educativo en realidad está teniendo varios problemas con respecto no solo a los docentes y a los recursos que da la escuela, sino no hay apoyo suficiente más que todo para las escuelas públicas. Creo que la formación del docente es muy importante, pero debe haber un apoyo del gobierno, alguien que lo respalde para que se den unas clases significativas para los estudiantes. Los docentes no pueden hacer todo. La crisis siento que va mucho por los porcentajes, porque ¿cómo es posible que a ellos los califiquen con 65% de trabajo cotidiano y 35% del resto solo de exámenes? Digamos, es posible que alguien pase solo haciendo trabajo cotidiano sin hacer exámenes.
Entonces yo siento que el problema educativo va mucho por esos porcentajes. Yo siento que hay una gran crisis, además en la parte estructural de las escuelas. Siento que, o sea, las clases y todos los espacios no están adecuados para que la gente pueda recibir una buena educación. Yo siento que hay mucha crisis educativa, sobre todo en escuelas o centros públicos. Como que falta más atención en eso. Siempre se ha tenido esta vista, por ejemplo, en Costa Rica, de que no son lugares hasta seguros para llevar a sus hijos a estudiar. Pero ya, yo creo que entre más antes hagan métodos para arreglar eso, estaría súper bien. Bueno, obviamente es algo súper alarmante, digamos, en general, pero que también son las consecuencias, digamos, de este gobierno principalmente, y también del pasado y de el decreciente inversión que ha habido, digamos, en todo el aspecto de educación del país, digamos, que primero no se cumple el porcentaje que está en la ley, digamos, que es del 8%, si no me equivoco, y más bien cada vez la inversión es menos del PIB del país, digamos, cada vez invierte menos, entonces es algo que se podía esperar, digamos, de toda esa la consecuencia de eso, digamos. Centros en zonas rurales, por ejemplo, ¿verdad? O zonas más alejadas del país, como escuelas en Limón, por ejemplo, que somos conscientes de las fallas infraestructurales que tienen, entre más cosas, y no es como que se les esté dando el apoyo que necesitan, por ejemplo, en esas zonas, ¿verdad? Y si, por ejemplo, la infraestructura o como tal las herramientas tecnológicas no se adecúan a las necesidades de hoy en día, yo creo que más bien estamos dando pasos hacia atrás. Como imponer reglas más fuertes, no que los jóvenes hagan lo que quieran, porque actualmente se ve mucho que los jóvenes llegan al colegio y hacen lo que quieran, y pues no, se van a colegios a estudiar. Y hay que invertir como se ve en la educación, digamos, principalmente en las escuelas públicas, hay que invertir más, y también cada vez siento que el sistema se vuelve más laxo en ese aspecto, digamos, por ejemplo, cuando quitaron los bachilleratos, y por ejemplo creo que ahora ni siquiera es necesario estar graduado para hacer bachillerato, entonces cada vez el sistema se vuelve más laxo, entonces hay menos filtros, entonces sí, obviamente la calidad de la educación va a decrecer, digamos, en ese aspecto. De un tribunal federal de comercio especializado en Nueva York, la decisión de 7 votos a favor y 4 en contra anuló una parte de ese fallo que invalida los aranceles de inmediato. Sin embargo, los aranceles aún tienen vigencia durante hasta el mes de octubre. Pregunta: ¿cuánto cambia por lo menos la decisión de este tribunal? ¿Cuánto entusiasmo u optimismo pueden tener los exportadores nacionales, la producción nuestra, frente a un panorama distinto, si eso cambia o no? Lena Castro y Carlos Díaz son directores ejecutivos de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, de Cadexco, que nos acompañan esta mañana. Primero las damas. Lena, qué bueno tenerla aquí. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchísimas gracias por este espacio para poder conversar y ampliar de un tema que nos viene definitivamente impactando país y definitivamente cambiando las dinámicas del comercio internacional desde hace meses. Absolutamente. Carlos Díaz, también director ejecutivo de la Cámara. ¿Cómo está, Carlos? Acérquese lo que más puedan al micrófono los dos. Se lo pido para evitar el sonido. Ok. Buenos días, don Henry, Radio Escuchas. Un placer compartir y transmitir sobre este tema tan relevante para el mundo en estos momentos. Primero, una inquietud. ¿Por qué 2 directores ejecutivos? ¿Es normal en las cámaras, no? ¿O solo en Cadexco ocurre? No es habitual. No podríamos decir que solo en Cadexco ocurre. Hay muchísimas cámaras empresariales en el país velando por, ¿verdad?, la mejor competitividad de las diferentes partes de los sectores productivos, pero desde Cadexco tenemos 2 direcciones ejecutivas porque la experiencia nos ha mostrado que es muchísimo más robusto el trabajo técnico interno hacia afuera con los diferentes stakeholders para un sector que representa el 40% del Producto Interno Bruto del país. ¿Y siempre hombre-mujer o a veces ocurre directores ejecutivos distintos? ¿La paridad existe o no? ¿Por qué se miran? Cadexco es una cámara moderna, ciertamente. Tenemos perfecta paridad en la cantidad de colaboradores que tenemos, hombres y mujeres. Y el esquema de gobernanza que tenemos nos permite que la dirección ejecutiva dual pueda más ampliamente atender los temas del sector. Es un sector muy diverso, exportamos bienes y servicios a 150 países,
con 18 tratados de libre comercio, entonces tenemos que apañarnos. Exactamente. Ayer hablamos con la presidenta ejecutiva, con la directora de Procomer, dándonos cifras, además por el evento que hay hoy, de negocios que se están realizando en el país, de miles de intercambios que se hacen a través de Costa Rica, impulsados por Procomer. Dice uno, caramba, si hay trabajo ahí, demasiado trabajo. Bueno, Elena, este tribunal en Estados Unidos, la posibilidad de que Donald Trump eche para atrás lo de los aranceles, ¿nos da un respiro o nos estamos entusiasmando demasiado? Bueno, desde el sector exportador lo vemos con entusiasmo, pero con cautela, porque es importante tener presente que aún hay pendiente pues otras instancias, ¿verdad?, dentro del esquema de los Estados Unidos, a los cuales y mecanismos a los cuales todavía la administración Trump puede echar mano para mantener la vigencia en el tiempo. O sea, todavía tiene herramientas Trump para aplicarlos. Todavía tiene herramientas, y además de esto nos parece importantísimo los tiempos en los que esto puede suceder, porque claro, se puede seguir aplazando y renovando las medidas, tiene herramientas para eso. Claro, ahora, Carlos, el hecho de que se aplique hasta octubre, ya cuando se conozca una decisión pues definitiva, de aquí a octubre, comillas, el daño ha podido ser muy grande. ¿Qué tan grande puede ser desde que se está aplicando a octubre, si eso se puede medir en cifras o en general el impacto en nuestras exportaciones? Claro. Recordemos que los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Aproximadamente el 47% del total de exportaciones de bienes se dirigen a los Estados Unidos. Adicionalmente, tenemos un tratado de libre comercio que nos vincula, el CAFTA-DR, que tenía en teoría las leyes del juego claras. Los aranceles, en su sentido más puro, son un impuesto a las importaciones. Pero en la práctica, fuera de la teoría, el vendedor y el comprador deciden cómo apañarse, la cadena decide cómo asumirlo. Ciertamente, Costa Rica produce diferenciación. Nuestras exportaciones se posicionan con base a la diferenciación. Y lo que es necesario reforzar en estos tiempos es nuestra competitividad como país y luego la capacidad de seguirnos diferenciando. Que más ¿Qué allá diferenciación, de Carlos? Diferenciación, ¿Cómo se define de manera más comprensible? Para ponerlo en perspectiva, Costa Rica, además de la piña, que es el principal exportador de piña fresca del mundo, no es el líder mundial de producción en cantidad, en volumen, en ningún bien. Ciertamente lo que vendemos le dice al mundo: somos un país sostenible, somos un país respetuoso de la paz social, tenemos estos productos. Es lo que hay detrás de la producción de una piña, es su historia detrás. Decimos piña, pero pongamos servicios, nuestro talento humano que es capaz de diferenciarse en el mundo. Pongamos en perspectiva nuestra industria metalmecánica o bien nuestra industria agrícola o alimentaria. En cualquiera de ellas encontramos talento humano, encontramos sostenibilidad, encontramos diferenciadores que el comprador, cuando los consume, entiende que está adquiriendo algo más allá de volumen, diferenciado, con cualidades únicas. Lena, por la experiencia que se tiene el país como país exportador, la experiencia que se ha adquirido durante todos estos años, lleva a pensar que el país está preparado para lo que venga en cualquier sentido. Arancel que sea, claro, Dios quiera, no estemos pensando en que a este señor se le ocurra un arancel más grande, pero digamos que el país por su experiencia dice, arancel tal, enfrentémoslo. ¿Tiene esa capacidad o sí es preocupante que en algún momento nos pueda impactar la exportación? Definitivamente Costa Rica tiene una trayectoria exportadora, ¿verdad?, sumamente valiosa, de 200 años. Sin embargo, en este momento el país también enfrenta estas políticas nos llegan a encontrar en un panorama, en un ecosistema donde también tenemos retos de competitividad muy profundos, términos de infraestructura, términos de educación, ¿verdad?, que son esa brecha en la educación y ese talento justamente que mencionaba Carlos, que nos diferencia en este momento, está enfrentando justamente desde los cimientos de la educación una brecha importantísima que nos va a impactar en los próximos años. ¿En qué sentido, Lena? Explíqueme un poquito más. Si esta crisis de educación de la que estamos hablando durante todos estos días no preparamos mejor a nuestros muchachos, ahí sí, más que aranceles, ahí sí debemos preocuparnos, que no estemos capacitando gente para hacerle frente a esto. Por supuesto, haciendo frente no solamente a los aranceles,
haciéndole frente a sectores y a industrias que necesitan un talento humano sumamente, además de tecnificado, bilingüe, con más de un segundo idioma, definitivamente con ciertos soft y hard skills que el país no está descuidando ese tesoro que es el talento humano y la calidad del talento humano. Pero sumado a los retos de competitividad que estaba mencionando, infraestructura, la educación, definitivamente también el tema de tipo de cambio está afectando justamente al sector exportador desde ya hace 2 años aproximadamente, desde que la apreciación abrupta del colón inició, y esto de nuevo se convierte en un ecosistema donde, ¿verdad?, empezamos a sumar factores y hace claramente el panorama mucho más difícil para las empresas. Es una definición interesante la que está haciendo Lena. Nosotros preocupados por aranceles mirando hacia afuera cuando adentro tenemos el problema. Claramente. Eso es lo que usted está diciendo, Lena. Exactamente. Tenemos problemas que no hemos logrado solucionar como país desde, no este año, no desde el año pasado, que venimos claramente arrastrando, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál podría ser, Carlos, el camino? Es decir, ¿dónde podríamos hacer el clic, el cambio, para que eso ocurra, para que nos dé tranquilidad, que los muchachos que salgan sean capaces de enfrentar o hacer lo que han hecho hasta ahora muchos de los líderes nuestros en exportación, en los comerciantes? Si no tenemos una generación bien capacitada, ahí sí hay problema. ¿Cómo hacer el clic? ¿Cómo hacer el cambio? Hay que conocer que el sector exportador emplea de manera directa al 33% de toda la población económicamente activa del país. Es un empleador natural. Más de 710,000 empleos directos del sector exportador en todas las industrias. De manera que la política educativa tiene que ser comprensiva y responsiva de la naturaleza con la que el país progresa, y las exportaciones ciertamente aportan progreso al país. De manera que la educación, respondiendo a los retos de las nuevas generaciones, tenemos que formar a nuestros jóvenes en habilidades STEM relacionadas con la matemática, con la ingeniería, con la toma de decisiones asertiva, desarrollar, por supuesto, también las habilidades blandas para que nuestros jóvenes puedan competir en el mundo y contra el mundo. Recordemos que nuestro país compite en el mundo y contra el mundo, y nuestros jóvenes tienen que ser capaces de precisamente avalar, competir. En cualquier parte del mundo hay alguien similar haciendo lo mismo, y debemos ser capaces de diferenciarnos por la calidad de lo que hacemos. El hecho de que tengamos, Elena, esos aranceles, ayer le preguntábamos a Procomer precisamente eso, algo que decía Carlos, de si uno puede medir el impacto que eso pueda generar. En este momento, si uno quisiera pensar que los aranceles continúan, ¿qué sector de exportación es el que podría resultar más impactado? Porque nosotros nos acostumbramos a hablar del café, ahora que estamos haciendo el ejemplo de la piña, el talento humano, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sector, digamos, podría estar diciendo, caramba, esto va a ser un dolor de cabeza? Claro. Debemos de recordar que el impacto de estos aranceles no solamente es directo sobre ciertos sectores, ¿verdad? Directo sobre cuál se impone el arancel, sino también es en términos proporcionales, porque como menciona Carlos, competimos contra el mundo. Entonces, si nosotros como país, Costa Rica, compite contra un México en términos de determinados productos para llegar a Estados Unidos, mismo destino, pero México tiene un arancel mucho más bajo, dejas claramente de ser todavía menos competitivo ante esos otros países que también le venden a Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es importantísimo también de recordar. ¿Cuáles sectores definitivamente pueden ver una afectación en estos términos? Mañana, eso sí, agradeciendo a la gente que nos ha enviado todos los mensajes. No todos los podemos leer, así que disculpas por favor, porque pues obviamente por la cantidad, antes eran 3 mensajes, 4 mensajes, y se nos facilitaba incluso saludarlos, pero ya se nos creció la familia, entonces ya todos los primos, tíos y sobrinos están escribiéndonos esta mañana, pero hace parte de algo bonito que nos está pasando, y es crecer mucho, y tener oyentes cada día, más oyentes que nos acompañen en cada edición. Muchas gracias por eso. Esa serenata siempre nos dice que estamos felices de hacer radio. Me está diciendo un oyente, Pupi, que los Sixos están activos. Ernesto, que en un concierto el viernes en Bárbara de Heredia estuvieron ellos.
y que gracias por informarnos. De hecho, me están viendo una fotografía, de ahí están los integrantes de los Ixos, están todavía activos. Ahí están ellos. Súbale. Y esa es la voz de Gerardo, ¿no? Don Gerardo Ramírez, Pupi. Gerardo Ramírez. Los Ixos. Don Gerardo ya homenaje a Cartago. De estos grupos que están vigentes todavía, de la época de Lorena Bogantes. Aprovechemos que no está para... Doña Lorena, ¿cómo le fue? Buenos días, don Henry, a los compañeros y a todos los oyentes. Bueno, gracias por preguntar. Ya aquí estamos. Sí, eran los exámenes de rutina que uno tiene que hacérselos una vez al año y resto por lo menos. Así que ahí andaba. Vean, tardé más en llegar hasta aquí. Y pues qué difícil, yo se los digo cada vez que ustedes nos hacen mención al tránsito, que hay presa en un lado y otro, yo se los digo qué duro, qué difícil. Y en efecto, hoy le venía dando tantas gracias a Dios de entrar a trabajar a las 4 de la mañana, un recorrido que usualmente hace uno en 12 minutos, no puedo decir cuánto tardé. No, el tema de San Pablo, Santo Domingo, es bastante complicado. Sí, no, es dolor. Sí, hay veces, por ejemplo, ahí en Tibás, ya ahora por el nuevo Pequeño Mundo, el puente, los tráficos hacen doble vía, pues para hacer un poco la salida más ágil, pero sí es re complicado. Definitivamente, cada vez que ustedes nos hacen mención a ese tipo de situaciones, de veras los consideramos. Y por eso la sección, por ejemplo, de tránsito en la mañana de Ruta Extra es clave, por el servicio que prestamos a la gente. Mucha atención con esta información que me están enviando. Un alto funcionario del área de desastres le hackearon la cuenta Luis Estrada, la cuenta de WhatsApp, y están contactando a muchas personas para hacerle estafas. Y me pide que hagamos público que, claro, mucho cuidado al recibir un mensaje diciendo que están vendiendo dólares. ¿Sabe de alguien que esté comprando dólares? Tengo algunos dólares a buen precio, cada dólar 480, dice. Es una estafa, no caigan, hackearon el número. ¿Cómo le hackean a uno el WhatsApp? Sí. Y cometen este tipo de delito. Vieras que a mí una familiar me dice, usted no anda buscando dólares porque a mí me llegó un mensaje que a la mamá de no sé quién los está vendiendo, sí, como en 490. Y yo, eso está un poco sospechoso. No. Entonces sí hay que tener mucho cuidado ante esos mensajes. Y pues si son de altos funcionarios, ha pasado ya con diputados, ¿verdad? Esto de que les estoy ofreciendo dólares, ha pasado con varios jerarcas que usted dice, no hombre, es claro, es qué privilegio más bien, pero no, hay que tener muchísimo cuidado. Si recibe un mensaje en WhatsApp de Luis Estrada ofreciéndole dólares, no es verdad, es una estafa. Mucho ojo con eso. 8 de la mañana, 10 minutos. Bueno, Lorena, la noticia importante esta mañana tiene que ver con los operativos en la zona norte del país, en Cruzitas, el rescate de los 2 cuerpos de los mineros. Que desde ayer les estuvimos informando y bueno, el trabajo que estuvieron realizando los cuerpos de socorro durante toda la noche, durante toda la madrugada, pues también ahí los colegas nos estuvieron manteniendo muy informados y de hecho, pues ustedes también ya han podido obtener más detalles, pero para repasar, quienes nos venimos conectando en este momento fue a eso de las 9 de la noche cuando encontraron los cuerpos de estas 2 personas, hermanos, que fallecieron dentro de una mina en Cutris, operativo que tardó hasta unas 16 horas en primera instancia con todo el tema del rescate, jóvenes de 20 y 24 años de apellido Sequeira, según el organismo de investigación judicial. Brian Guerrero fue el rescatista que ha estado detrás de, o por lo menos en la vocería por parte de la Cruz Roja, pero un trabajo en conjunto que estuvieron realizando entonces entre Cruz Roja, entre bomberos. Se confirmaba eso de las antitos de las 3 de la mañana, la ubicación o la extracción segura del primer cuerpo. En cuanto al segundo cuerpo fue antitos de las 5 de la mañana. Escuchamos el reporte de Brian Guerrero. Bueno, mientras establecemos ese audio, es Brian que habló con nosotros, de hecho, en vivo, solo parte el detalle que entregó en la entrevista con nosotros desde el sitio esta mañana.
Muy buenos días, es correcto. Bueno, ¿cómo está Brian? ¿Cómo amaneció? Primero, pues obviamente ya el alivio de por lo menos haber podido rescatar los 2 cuerpos, pero ¿cómo fue el operativo y cómo están ustedes? Pues en este momento estamos culminando un operativo de 16 horas continuas de trabajo interinstitucional entre los compañeros de bomberos y nosotros. Pues fue una tarea bastante complicada. Fueron 3 fases iniciales. La primera, una valoración in situ para determinar el tipo de equipo que se necesitaban subir a un terreno montañoso bastante quebrado y de muy difícil acceso. El segundo consistió en la ubicación de los cuerpos dentro del pozo, un pozo que ronda los 50-45 metros aproximadamente, con múltiples entradas. Ya dentro del mismo se hacían varias divisiones. Eso nos dificultaba bastante pues la ubicación. Fue a eso de la 1:30 de la madrugada cuando se logra dar con la ubicación exacta de ambos cuerpos y se inicia la logística para tratar de extraerlos. 2:30 de la madrugada se logra la primera extracción y a las 4:30 se logra colocar en zona segura el segundo cuerpo. Ya a esta hora pues... Ahí está el diálogo esta mañana, entonces, desde muy temprano, en vivo, desde la zona de la emergencia, allá en Crucita, Brian Guerrero, miembro de la Cruz Roja. 8 de la mañana y 13 minutos. También esta mañana hay operativos, Lorena, con básicamente persiguiendo esos sitios donde se distribuye droga. Sí, esto lo está realizando la Policía Municipal de San José, operativo que se realiza en la 25 de julio. Buscan eliminar un búnker en el lugar. Estamos esperando también pues el traslado del equipo de Grupo Extra hasta allá y también más imágenes que nos puedan entregar, así como la vocería que puedan brindarnos desde la Municipalidad de San José. Pero en efecto, trabajos que se han realizado a veces lo hacen o usualmente lo hacen en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Lo que buscan es desarticular algunos búnkers, es decir, como lo mencionaba usted, don Henry, venta de drogas en esos espacios. 8 de la mañana y 14 minutos. Gracias a don Eduardo Cubero Barrantes por su mensaje. Dice que se hace un buen trabajo, todo un éxito. Qué bueno. Gracias, don Eduardo, por opinar así del trabajo que hace aquí el equipo de Grupo Extra. 8:14 minutos. A partir de esta fecha, atención con los menores de edad de 14 años, mayores de 79 años, que pidan visa a los Estados Unidos. Hay unos cambios. Maricruz Brenes. Si usted tiene menos de 14 años y más de 79 años y quiere solicitar su visa, es importante informarle que no estará exento de la entrevista. Tampoco podrá enviar a alguien para hacer el trámite, pues debe hacerlo de forma personal. El beneficio de menores de 14 años y mayores de 80 años que cumplían una serie de requisitos se ha eliminado. Y además, ahora sí o sí, el menor de edad debe de estar presente en la entrevista. Otra de las modificaciones realizadas son las renovaciones. A partir de ahora, solamente podrán renovar sin entrevista las personas que obtuvieron visa siendo mayores de 18 años. Estas últimas citas están para enero del 2027. Esta entrevista, según informa la Embajada de los Estados Unidos, es para ayudar a detectar un fraude y corroborar que la persona cumple con los requisitos. Y las personas tienen que contemplar que si ustedes están por renovar su cita o por sacar una cita nueva para una entrevista para la visa de Estados Unidos, tienen que prever los tiempos de espera. Actualmente la visa por primera vez van las citas por enero de 2027. Otro detalle bastante importante es que si las personas obtuvieron su visa estadounidense siendo menor de edad, igual tendrán que ir a una cita presencial y no tendrán que enviar los papeles por correo, porque van a tener que hacer una nueva entrevista para que puedan pedirle mayor información, tomar datos y así obtener la visa de Estados Unidos. Estos consejos podrían ayudarle para no perder la oportunidad de tener una visa. Las 8 de la mañana, 16 minutos, 8:16. El clima esta mañana, bro, que usted viene de soportar las presas, no ha salido el sol, ¿verdad? Pero venía percibiendo más bien justamente eso, que desde las 7:30 ya se siente calorcito. Ya yo venía sintiendo un poco de bochorno. Como viene uno lento en las presas, sí, por lo menos les decía, Santo Domingo Tibás, que venía, era la ruta que traía, sí tenía bastante presas en el lugar. Nos dice calor. Estaba bastante, la presa sí, de fijo, pero estaba bastante caliente. Dice un oyente que los grupos como Blanco y Negro, Grupo Amigos y La Nota, Manantial y otros grupos se separaron. Ramón Salazar desde Rincón Grande de Pavas. Don Ramón, gracias. Sí, Ramón Salazar, hemos querido hacer esta referencia con los grupos porque estamos creando espacios para ellos, para escucharlos aquí. Y le preguntaba por las temperaturas, Lorena, porque el meteorológico está informando que hoy
va a haber condiciones típicas de la época lluviosa. Es decir, la cercanía de una zona de convergencia intertropical, como lo llaman técnicamente, que en la mañana el cielo iba a estar nublado, lluvias costeras que aparecen en el Pacífico y el Caribe Norte. Esta mañana, cuando estábamos haciendo el reporte con Brian Guerrero desde Cruzitas, había un baldazo. ¿Sí? Él mismo nos dijo, se vino la lluvia después de sacar los cuerpos, porque si no, se hubiera inundado el túnel donde están, el hueco donde ellos habían caído, donde estaban. Y que rescataron el segundo cuerpo y se rompe el cielo. Estaba lloviendo intensamente. Es decir, que estamos hablando que mañana con nubes y de pronto en la tarde vamos a tener lluvias. Pues sí, eso es justamente lo típico según el Instituto Meteorológico Nacional. Entonces, posibilidad de lluvias, chubascos durante la mañana. No sé si ya han hecho el reporte de lluvias, pues además de allá el sector de Cruzitas. Para la tarde, igualmente, pues podría incluso haber tormenta eléctrica en regiones como Pacífico, Valle Central, montañas del Caribe y zona norte. Se prevé que también haya algo de aguaceros. Bueno, ya para la noche podría cambiar entonces la situación, pero pues como siempre les decimos, la precaución en cuanto a quienes viven en zonas donde ha llovido bastante, eso hace más vulnerable un posible deslizamiento, quienes viven en zonas de riesgo, así que siempre estar pues precavidos ante cualquier emergencia. Las 8:19. Creo que ya tenemos comunicación, Lorena, con don Vladimir Sánchez de la municipalidad para preguntar de estos operativos, de estos operativos que se están realizando aquí en la capital. Don Vladimir, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿dónde está usted? En este momento aquí en la 25 de julio, en Atillo. Ok, bueno, ¿y qué están haciendo entonces? ¿El operativo cómo es? ¿En qué consiste? En este momento estamos en la demolición de una estructura que era utilizada como búnker, esto para el consumo, trasiego y demás de sustancias psicotrópicas. Esto basados en una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, dado a investigaciones y informes que hemos estado presentando desde la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. Don Vladimir, ¿cómo funciona este tema de una orden sanitaria en un lugar como este? Yo sé que tal vez le corresponde principalmente al ministerio como tal, pero ustedes que tienen relación, el ministerio dice este lugar no es apto ¿para qué? En ese sentido, ¿y cómo lo trabajan ustedes? Ok, nosotros presentamos una serie de denuncias y una serie de informes, veces que se interviene algún tipo de propiedad. En este caso es una propiedad que está en abandono, está siendo tomada por algunas estructuras delictivas para consumo y venta de sustancias. Entonces, este informe se le presenta al Ministerio de Salud, quien realiza una inspección con sus técnicos y dan el avalúo de que la misma está en una situación ruinosa y que debe procederse a la demolición. Claro, previo a una serie de pasos donde al dueño se le notifica que debe hacer una mejora, que debe cerrar, que debe hacer algún tipo de trabajo. Si este no lo realiza, le dan la orden de demolición, y si igualmente este no realiza la demolición, nos giran la orden a nosotros y nosotros pasaríamos lo que es el costo al dueño, ¿verdad? Es decir, si estaba identificada la persona, dueño del lugar. Correcto, ya para que nosotros estemos procediendo con la demolición, esto implica que ya ha sido notificada la persona y que ya nosotros ya teníamos una orden también de demolición por parte del ministerio. Y a la llegada de ustedes, ¿había alguien? Correcto, habían alrededor de unos 40 a 50 personas, habitantes de calle, consumidores de sustancias. Se logra también la incautación de algunas sustancias tipo marihuana, tipo crack y tipo cocaína. Esto de la misma venta que se realiza en la zona. Sí, ¿y ya demolieron o están en el proceso? Estamos en el proceso, estamos dando inicio en este momento. Bueno, lo dejamos trabajar. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, don Vladimir Sancho de la municipalidad y este operativo 25 de julio. ¿Cómo se llega a la 25 de julio? ¿Por dónde ingresa uno? Esto es pleno Atillo, ¿verdad? Pero ¿por dónde se ingresa? La 25 de julio. Caramba, ya me iba a meter en la grande yo. 8:23. Hablando de San José,
la parálisis por incertidumbre de lo que va a pasar con políticas de construcción aquí en la capital. Usted ha visto que hay casas abandonadas, hay casas que utilizan los delincuentes, hay otras que están alquilando. Bueno, ¿cuál es el panorama de la capital? La información a esta hora de Maricruz Belmez. Construcciones en pausa, pero principalmente la parálisis por incertidumbre de lo que puede suceder en cuanto a las políticas en San José son parte de lo que podría estar afectando la economía en la capital, según expertos. Lamentablemente, las autoridades actuales se han encargado de generar una gran incertidumbre. Los inversionistas no están dispuestos a apostar por la ciudad ante esa incertidumbre y la verdad es que los proyectos se están deteniendo. Eso no solo le genera un impacto negativo a la ciudad de San José, sino que además está representando una pérdida importante de empleos y de dinámica económica. De acuerdo con la Cámara de la Construcción, mientras en otros gobiernos locales a nivel mundial tratan de atraer inversión, en San José podría estar pasando lo contrario. Los incentivos que existen para generar vivienda en San José pasaron de ser de metros cuadrados en el Plan Regulador del 2002 y en las siguientes modificaciones, no se están dando en esta administración porque se está interpretando que no hay un beneficio exclusivo para altura. Cuando este beneficio de metros cuadrados se daba, no había restricción de altura. Cuando se pone la restricción de altura en el Plan Regulador de San José, no se genera un incentivo específico para la altura. Desde inicios del 2000 se crearon algunos beneficios para promover la construcción en altura en San José y con ello traer habitantes, lo que se traduciría a economía, lo que lamentablemente cayó un 17% y para finales de este año se espera que la disminución sea mayor. Incluso intentamos conocer la posición de la Municipalidad de San José, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. 8:24 minutos, vamos terminando nuestra edición hoy, Lorena, invitándolos para nuestro programa En Contexto. Hoy estará don Álvaro Ramos, candidato de Liberación Nacional, después de las 11 de la mañana en este programa. Hay una cifra, Lorena, una cifra que podría caber en cifras, nuestra sección. 1000 días sin homicidios en El Salvador. Uy, vi ese dato. El gobierno del presidente Bukele está celebrando, considera un hito histórico, pero ha provocado una serie de críticas por falta de transparencia en las cifras. El gobierno ha declarado bajo reserva toda la información sobre homicidios y detenidos, no revela nada, pero dice que llevamos 1000 días sin un solo homicidio. Interesante tema. Yo pensé en cifra también cuando vi eso. Los críticos señalan que el manejo de esos datos no cumple con el protocolo de Bogotá, como se llama, que es una referencia que surgió en una conferencia sobre la calidad de datos de homicidios en América Latina. Este protocolo establece una serie de criterios técnicos cuyo cumplimiento refleja en esos datos que presentan un elevado grado de validez, de fiabilidad y de, lo más importante, de transparencia. Que creo que es importante, finalmente, la crítica vale la pena. Revele los datos, si es verdad, pues aquí están, mire, sí. No hay un solo reporte de un solo muerto en estos 1000 días. Punto. 1000 días es 2 años, 365, 336, año casi 3 años. 2.7. Sí, 2 años y medio, sin un solo homicidio, según dice el gobierno de Bukele. Interesante, pero la discusión vale la pena que se haga. Sí, generar un poquitito también el análisis al respecto. Vale la pena que lo hagamos. Con El Salvador ha sido imposible comunicarnos con un periodista, pero lo vamos a insistir en estos días precisamente por lo que está pasando en ese país. Nos vamos, Lorena. Nos vamos, 10:30 de la mañana nos encontramos. Bueno, recordarles entonces que don Álvaro Ramos estará aquí con nosotros, otra de las voces en las diferentes áreas de la política o en los diferentes partidos a los que nosotros traemos acá y también con los que conversamos. Que pasen un muy